El próximo 1 de enero serán obligatorias. Tras muchas dudas, idas y venidas, con su entrada en vigor, las balizas para los coches serán una realidad a partir de este jueves. Eso sí, nunca antes una medida de seguridad vial había sido tan polémica. Nacen con el objetivo de señalizar y advertir de la presencia de un vehículo en caso de averiarse en una carretera, lo que hasta ahora hacían los famosos triángulos de emergencia. Sin embargo, su labor queda en entredicho. Unas balizas que, aunque vienen a sustituir a los triángulos, de momento será recomendable poner ambos elementos. Agentes de la Guardia Civil, bomberos y conductores anónimos han demostrado cómo la visibilidad del coche con estas balizas puede ser casi nula. En un cambio de rasante, en una curva o incluso con niebla o de noche, su visibilidad no es total hasta que el coche está a escasos metros. Además, en las últimas horas, la DGT ha retirado del mercado hasta 3 modelos por no estar homologados y conectados a la plataforma necesaria para poder localizar el vehículo en caso de avería. Una geolocalización que los expertos ya advierten de su complejidad. Eso sí, si usted ya tenía comprado uno de esos dispositivos que ahora retiran del mercado, no se preocupe porque la DGT sí que lo permitirá usar. Además, pese a su obligatoriedad, si en estos primeros meses del año no lleva una de estas balizas en su vehículo, las autoridades no comenzarán a multar, sino a informar de la necesidad de ellas. Todo un sinsentido que nos deja más dudas que soluciones en una materia tan importante como es la seguridad vial, que vuelve a poner en el foco si realmente todo esto, lo de las balizas V16, no es más que un sucio mercado para el beneficio de unos pocos que, lejos de protegernos, vienen a sacar dinero. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es martes 30 de diciembre, miramos el Santoral y felicitamos a San Raúl de Cambra. Y por delante, 2 horas de programa, 2 horas intensas de programa en las que hablaremos, debatiremos e intentaremos explicar esta funcionalidad de las balizas V16, que, como decíamos, entrarán en vigor el próximo jueves, 1 de enero, pero que, como comentábamos, trae más problemas que soluciones. Hablaremos con expertos, hablaremos también sobre esa solución que pretenden y sobre los últimos movimientos de la DGT, que ha quitado varias de esas balizas que estaban en el mercado. Hablaremos también del Partido Socialista, porque una auditoría ha hecho público hoy este informe en el que dicen que no hay ningún tipo de financiación irregular dentro del Partido Socialista, aunque sí cierta sospecha en una serie de pagos de José Luis Ábalos. También hablaremos de Alberto Núñez Feijóo, de ese balance que hizo ayer y en el ámbito internacional de esa reunión entre Donald Trump y Netanyahu. Pero antes comenzamos, como siempre, presentando a esta magnífica mesa que me acompaña hoy y, como siempre, no me vuelve a fallar de momento. Yo soy María Francas. ¿Qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Todo llegará. Pero bueno, yo, si te acuerdas, ayer quise hacer unos comentarios por encima, siempre superficiales, nunca profundo, porque no soy profundo, sobre el PSOE bueno y el PSOE malo, ¿no? Y entonces hoy quería hablar del PP bueno y el PP malo, porque también se habla de eso, ¿no? Del bueno lo dejo correr, porque probablemente estaríamos muy al principio, con la época de Aznar, si se puede decir eso. El malo parece más bien ya con Rajoy, pero ¿qué características tiene ese PP malo? Yo creo que muy claras. Se habla de que hay 17 PPs en España, tantos como comunidades, y se habla de que en Europa hay un PP-PSOE. Con lo cual es absolutamente contradictorio. Es decir, ¿cómo puede ser que en un sitio sean 17 y en un otro sean nada? Porque son otros, ¿no? Son como otros. Bueno, eso quiere decir que es el caos ideológico. Ya no hablo del tema del complejo de no aparentar lo que eres porque quedas mal, porque vienes de la derecha y no quieres que no sea eso. Ya lo dejo aparte. Hablo simplemente del caos este de 17 frente a medio, por decirlo así. Claro, los clásicos decían que el obrar sigue al ser. Entonces, si no tienes claro el obrar será caótico, que es lo que ocurre aquí. No es que un partido político tenga que ser una secta y no pueda cambiar, que eso sería un desastre. Se tiene que adaptar a lo que le da la gana. Pero tiene que ser pública la adaptación, por tanto, transparente y clara. Es decir, yo puedo ser un partido antiabortista y pasar a ser un partido abortista, porque todos los que tienen que votar eso, votan eso, pero tengo que decirlo. No tengo que decir, depende de que si habla Pepita sí, si habla Zutanita no, porque entonces vas al caos. Y al caos sería la muerte pelá. Esta mañana un periodista, que no recuerdo el nombre porque es una voz de estas de esos días que no hay nadie y que deben pillar a que pillan, y no me sonaba de nada, pero ha dicho una cosa que tiene su interés. Ha dicho que la política española había cambiado de manera que ahora mismo el PSOE sería como Izquierda Unida de antes
El PP sería el PSOE de Felipe González y Vox sería el PP más que el PP, la Alianza Popular de Fraga. Bueno, evidentemente es como todo superficial, que es mi caso, pues coge cositas, pero no está mal tirado. Bueno, también nos acompaña Antonio Burgueño. Muy buenos días. Muy buenos días. Y por este lado Ignacio Vasco. Ignacio Oces, buenos días. Muy buenos días. Felicidades, si que nos permites, que hoy Muchas es un gracias. día muy importante, es tu cumpleaños, así que qué mejor que celebrar estas 2 horas juntos. Sin duda. Muchísimas gracias, de verdad. Y de la felicidad de un cumpleaños nos ponemos serios para hablar de la última tragedia que ocurría ayer en el Pirineo, en torno a las 13, a la 1 de la tarde, cuando una luz en Panticosa acababa con la vida de 3 montañeros. Una avalancha de nieve en el Pico Tablato provocó la muerte de 3 montañeros. En total, un grupo de 6 esquiadores fueron arrastrados por la nieve. Una placa de nieve se rompió de forma inesperada, generando una luz que se extendió por una pendiente pronunciada y arrastró a los miembros del grupo. Pese a que los trabajos de rescate comenzaron rápidamente con sondas, perros de rescate y trabajo especializado, no se pudo más que rescatar a los 3 desaparecidos sin vida, uno de ellos, ojo, a más de 4 metros de profundidad. Una desgracia que se provocó apenas una hora después de que el Gobierno de Aragón aprobase instalar 3 estaciones para mejorar la seguridad en materia de prevención de aludes en ese punto, en Panticosa. El Consejo de Gobierno de Aragón destinará 137.940 euros en estos dispositivos que permitirán disponer de información en tiempo real sobre las condiciones de la nieve y meteorología, con el fin de anticipar riesgos y poder actuar mucho más rápido y, en cierto modo, intentar evitar, bueno, pues como decíamos, una de esas desgracias que se vivió ayer y que acabó con la vida de 3 personas. Afortunadamente, también se rescató a otra de esas personas que estaba ingresada en el hospital con signos de hipotermia, pero esta misma mañana ha sido dada de alta. Y de esta tragedia, de este suceso, nos vamos hasta el Partido Socialista, porque esta misma mañana se ha dado a conocer ese informe encargado a una auditoría interna para analizar si hubo o no financiación irregular dentro del propio partido en esos años comprendidos entre el 2017 y 2024. Toda la información nos la va a ampliar María Vallejo. ¿Qué tal? Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Natalia. Pues este año podría resumirse con una sola palabra, que es corrupción. Y corrupción sobre todo de un partido en concreto, y es el Partido Socialista. Precisamente por eso, hace unos meses, Pedro Sánchez anunció una auditoría. Ese informe ya ha concluido y, atención, descarta la existencia de financiación ilegal porque no hay indicios de fondos no declarados o no trazados. Esa auditoría consta de unas 108 páginas y asegura que todos los gastos están justificados. Sin embargo, sí que se han detectado algunas irregularidades, todas ellas bajo un mismo nombre, el de José Luis Ábalos. Dentro de los comprobantes de gastos presentados por el exsecretario de Organización figuran una comida para 9 personas en la Navidad del año 2019 en Valencia, gastos extraordinarios en una marisquería o gastos excesivos entre el 4 y el 25%. Pese a esto, el Partido Socialista insiste en que el informe señala que la financiación de la formación es coherente, cerrada y además verificable. Muchas gracias, María. En un informe que, como decíamos, descarta esa financiación irregular, ilegal dentro del propio Partido Socialista, pero sí ese tipo de pagos y de cobros por parte de José Luis Ábalos que quedarían un poco en entredicho. Una situación, Ignacio, que es alarmante, este tipo de informes. Hombre, es que yo creo que es bastante chusquero el asunto, ¿no? Porque si uno va a hacer una auditoría y una auditoría seria, lo primero es que se la encargas a una firma de auditoría contrastada a nivel internacional y que te venga a hacer esa auditoría. No coges a dos catedráticos universitarios y les encargas esto. Creo que, Ignacio, creo que no quisieron. No quiso nadie. Que el PSOE intentó que fuera una auditora de esas, las que conocemos todos, y que más o menos vinieron a decir que por ahí, porque sabían que iba a haber publicidad del informe. Y como esos informes se hacen sobre lo que me das, no sobre lo que recabo, me vas a dar lo que quieres que vea, y yo publicaré que lo tienes perfecto, entrará un juez, puede decir que es perfecto y diré, mira, qué auditor más bueno. O que el juez diga, vaya a la que hay aquí, y el auditor dice, ay madre, me he mojado. Es que a eso iba a entrar ahora. Es decir, es que cualquiera que haya visto cómo funciona una auditoría es que tú meten a un auditor posiblemente en una sala sin ventanas, habitualmente es lo que se suele hacer, y el auditor va pidiendo cosas y tú se las das. Pero el auditor no es la Guardia Civil que abre un cajón y mira a ver si están los papeles o no están. Ese es el primer punto. Entonces, después de esta auditoría chusquera que han tardado 6 meses en hacer para decir que es todo coherente, primero ha salido a la luz, todavía creo que no está el detalle de todo esto, es una noticia de EFE, y además es una noticia que ha fabricado y ha creado EFE
con un teletipo. Entonces, cuando tengamos... Es para titular. Claro, cuando tengamos la información completa, veremos si alguna vez la tenemos. Pero vamos, creo que es bastante chusquero todo esto alrededor de que un partido político, el partido de gobierno de este país, desde que el presidente que tenemos actualmente está en el poder, empezó de manera desaforada a realizar pagos en metálico y anticipos en metálico a todos sus cargos orgánicos. Que eso es de donde viene todo esto. Entonces, ¿qué necesidad hay hoy, cuando una persona no puede hacer un pago de más de 1.000 euros en metálico, de tener dinero en metálico los cargos orgánicos de un partido político? Si no es con vistas a defraudar o a contar cosas al Hoy salía una información que no sé si es fiable, pero bueno, ha salido, no la ha desmentido nadie, que la famosa empresa que el PSOE dice que le llevaba dinero nunca llevó billetes de 500, porque está apuntado el estadillo de los billetes que le llevaba del banco del BBVA, dicen a la oficina. Claro, si no había ahí billetes de 500 y después sabemos que lo que corrían son billetes de 500, caben varias opciones. Una, la generación espontánea a través de billetes de 100 o de 50 pasar a ser 500, que puede ocurrir, un milagro más, milagro de Ferraz. Y la otra sería que hubiera una entrada por otro sitio, no hay otro. Hombre, vamos a ver, esto es de primero de auditoría. Es decir, si tú quieres mover dinero en metálico, puedes tomar el apunte que tú quieras y en el sobre puede ir lo que te dé la gana. Yo no digo que haya ocurrido eso, pero eso puede pasar. Y si el dinero fluye, pues el dinero en metálico se puede guardar. Lo que no puede cambiar es una transferencia de 1.000 a 5.000. Eso no pasa. Pero si tú en un sobre escribes 1.000 y hay 5.000 dentro, puede ocurrir. Sí, claro. Eso sí puede ocurrir. Pero si solo tienes billetes oficiales de 50 eso es, y resulta que pagas esa en billetes de 500... yo no la tenía y me parece surrealista. Hay una cosa, pero eso ha salido en una de las radios hoteles esta mañana. A partir de ahí, digo presuntamente. Ignacio. A mí me parece que este informe es una tomadura de pelo, un escándalo, la verdad, y que están tomando el pelo a todos los españoles y en particular a los afiliados del Partido Socialista, porque básicamente es un escudo propagandístico hecho este informe por un catedrático, un profesor titular de universidad, y hablando de ellos, uno de ellos ya fue propuesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial por Podemos en el año 2018. ¿Del Poder Judicial? Para el Poder Judicial, efectivamente. ¿Y un economista? Un economista. Está bien, ¿no? Y dicho esto, vamos a ver, cuando estamos hablando de actos criminales, no pueden valer informes de dos amiguetes. Los informes que valen son los informes judiciales, los informes policiales. Es decir, yo me fío de los informes de la UCO y los informes de auditorías totalmente independientes, que no les va en ello nada con el Partido Socialista. Por lo tanto, esto es una vergüenza. Y me preocupa mucho que muchos medios de comunicación y algunos medios de comunicación compren y estén titulando y rotulando tal cual la noticia que quiere el Partido Socialista, que es que un informe está avalando las cuentas proporcionadas, eso sí, por el Partido Socialista, con los apuntes contables proporcionados por el Partido Socialista. O se van a ver, por ejemplo, las donaciones encubiertas por determinadas empresas del Partido Socialista. Pues evidentemente no. ¿Quién puede fiscalizar eso? Los jueces, los tribunales de justicia y la policía y la Guardia Civil, que son los realmente competentes, y que ahí tenemos una serie de informes que ya están apuntando a financiación ilegal por parte del Partido Socialista. Por tanto, menos globos sonda, menos tomar el pelo, pero me preocupa mucho que el Partido Socialista piense que sus afiliados o posibles votantes vayan a secundar este informe hecho por un profesor de universidad o por dos profesores de universidad, para ser más exactos. Hombre, es que yo creo es que los conceptos que tú acabas de poner encima de la mesa, no todo el que lee prensa en este país los entiende de manera clara y concisa. Y eso es muy importante, es propagandístico, como bien has dicho. O sea, están enturbiendo la realidad. Sí, pero hay gente, no olvides que dentro, yo he dicho antes que un partido no debe ser una secta, lo cual no quiere decir que no lo sean. Y muchos partidos son sectas, y muchos comportamientos que tienen son sectarios, y muchos afiliados al partido se afilian a, de hecho, una secta. Yo conozco mucha gente del PSOE que quiere oír eso, solo quiere oír eso. Pero nadie se puede creer que un informe de dos profesores de universidad tenga la misma validez que un informe policial o un informe judicial, o las pesquisas que tiene que hacer el Poder Judicial precisamente ante actos criminales del Partido Socialista. Quiere oír eso para justificarse en que siga en la secta, porque al menos hay dos que han dicho eso, con lo cual no te fíes tanto, ya tienen las... Porque quieren eso, o sea, es que quieren eso. Se quieren aferrar a que a la escena que han encontrado en la cama tanta gente mezclada, pues no estaba ni en la cama, ni era tanta gente, ni estaba mezclada, ni tenía nada que ver con ellos. Pues nada, era su madre, su padre, su abuela, su tía, todos, pues era una orgía curiosa. Pero
Si el ciudadano en la calle sabe que se está hablando de dinero negro, de dinero opaco. Bien. ¿Qué piensan los partidos de la coalición? Esto es lo importante. Esto es lo importante. O sea, siguen amalgamados. ¿Y cómo es amalgama? Hay que estudiar en qué consiste. Va a seguir, pues estamos cambiando de año pasado mañana y hay algunos señores que se han tirado, bueno, que el señor Feijóo se ha tirado, y ahora hablaremos, se ha tirado para adelante diciendo esto va a cambiar en el año 26. Pues tiene que decir que él no sabe cuándo va a cambiar. Que el año 25 ha sido un año caótico para el prestigio de España y para el prestigio del gobierno, desprestigio del gobierno español, no hay ninguna duda. Pero evidentemente la amalgama que une a estos partidos en este desastre español, por eso me preguntaba Ignacio antes, fuera de programa, ¿qué tal? Digo, pues estoy esperando a Godó, porque los españoles de antes, los que el rey por fin ha hablado un poco de la transición, esperábamos a Godó. Y seguimos esperando a Godó. Nadie sabe ni quién es, ni si va a venir o no. Pero evidentemente este absurdo en el que nos ha metido este gobierno es una crisis existencial. Habrá que esperar a la Audiencia Nacional, que ya tiene todos esos informes de los pagos en metálicos que el Partido Socialista habría realizado en ese tramo de tiempo, entre el 17 y el 24. Del Partido Socialista nos vamos al Partido Popular, porque ayer su presidente Alberto Núñez Feijóo hacía balance de este 2025 y además mandaba un mensaje prácticamente directo para Vox, al que decía que no pondrá ningún tipo de cordón sanitario para pactar con Vox, aunque eso sí, con Bildu sí. Pero desde luego nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox, será Bildu, como siempre ha sido así en democracia hasta que llegó el señor Sánchez. Y la otra parte implicada, Vox evitaría entrar en los gobiernos autonómicos antes de las elecciones generales. Desde fuera del poder, los conservadores han podido hacer oposición tanto al Partido Socialista y al Partido Popular, y se entiende que si entrase a formar parte en alguno de estos gobiernos autonómicos, como por ejemplo el último de Extremadura, sería más difícil poder hacer oposición al Partido Popular de cara a esas futuras elecciones generales. Una información que, como ven, publica The Objective esta misma mañana. Ignacio Oces, ¿sería o no sería cierto esta postura de Vox? La de no entrar en los gobiernos autonómicos, absolutamente falso. Nosotros concurrimos a elección precisamente para gobernar y cambiar el rumbo, en este caso, por ejemplo, en las últimas elecciones extremeñas, para los extremeños. ¿Qué es lo que queremos? ¿Y cómo se hace esto? Desde las políticas. ¿Y cómo se implementan las políticas? Evidentemente desde el gobierno, con muchísima más fuerza que desde el propio Parlamento autonómico. Por tanto, nosotros, por supuesto, que queremos gobernar, porque nosotros concurrimos a las elecciones para gobernar, para cambiar las políticas. Otra cosa muy distinta es si el Partido Popular lo que realmente quiere es cambiar las políticas autonómicas, en este caso, por ejemplo, de las elecciones en Extremadura, porque nosotros tenemos muy serias dudas, entre otras cosas, porque cuando yo hubo elecciones en el año 2023, el Partido Popular ha cambiado muy pocas cosas, y las pocas cosas que se han cambiado ha sido gracias a la presión insistente y constante de Vox durante el tiempo que nosotros estuvimos en el gobierno, y ahí están los hechos. El Partido Popular tiene que plantearse eso, si lo que quiere es cambiar de política, si quiere corregir las políticas nefastas que lleva implementando desde hace ya bastantes décadas. Nosotros queremos hacerlo. Nosotros hablamos con absoluta claridad a todos los españoles. Los españoles que nos votan saben lo que nosotros queremos y, por supuesto, nosotros lo queremos implementar. Y una vía muy importante para implementar las políticas que nosotros queremos es desde los gobiernos. Así que, por tanto, nosotros no renunciamos a estar en ningún gobierno, como no puede ser de otra manera. Feijóo da un paso más y donde antes parecía intentar alejarse lo máximo posible de Vox, ayer echó el freno y dijo que sí, que estaría dispuesto a pactar si fuese necesario con Vox. A ver, yo creo que ha dicho, en lo que ha dicho hay dos cosas. Una es una cosa que repugna al que no lo haya pensado cualquier demócrata de España, que es que Vox no tiene nada que ver con Bildu.
No en el sentido de que no sean parientes, sino que no son comparables. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, Bildu es un partido que es heredero de lo que es y por tanto es vergonzoso acercarse a él. Eso parece que lo ha dicho por primera vez Fijo y es una cosa que tendría que pensar cualquiera. Desde siempre, vamos. La segunda cosa que parece que ha cambiado es que ya no mira con tanto recelo a Vox. Hombre, si lo hubiera hecho hace 2 o 3 años, eso, igual ahora no gobernaría Pedro Sánchez. Vamos, es muy probable que no gobernara Pedro Sánchez, con lo cual, bienvenido a caerse del guindo. Hay incluso algún periodista que ha entendido eso como un cambio de postura radical en el PP. Yo no hablaría de tanto cambio porque ya he dicho antes que si el obrar sigue al ser y el ser no te aclaras, en el obrar tampoco. Entonces, no creo que se aclaren mucho. Pero, en fin, en eso al menos se ha aclarado algo. Vuelvo a decir, si lo hubiera hecho hace 2 o 3 años, hoy probablemente no gobernaría Pedro Sánchez y por tanto no estaríamos tan, iba a decir jodidos, pero no sé exactamente qué decir. Ignacio Vasco. Bueno, hay un matiz también. Dice, ni a Vox ni a los votantes de Vox. Sí, claro. Es decir, al final, la pretensión de Feijóo siempre ha sido tener una masa lo más amplia posible, tanto a la izquierda como a la derecha, que le permita gobernar, es el planteamiento rajoyista y es en lo que están. Y no han cambiado. Y eso también, al hilo de lo que tú decías al principio, tiene que ver con tener 17 caras o tener una cara en otro lado. Es decir, la cara la tengo dependiendo de lo que me interese en cada momento porque puedo tener un rédito electoral, ¿no? Esa tiene que ser la salida. Las posiciones claras y contundentes, pues quizá te puedan reducir esa capacidad, ese volumen tan grande. Pero bueno, oye, bienvenido sea, todo lo que sea que el PP esté en una situación de pacto con Vox por el bien de España y escuchando a lo que dicen los españoles, es decir, es que en una de las regiones más tradicionalmente izquierdas de este país, el 60% eso ha sido un voto de derecha o de centro derecha en las últimas elecciones de hace una semana, ¿no? Entonces, eso hay que escucharlo y todo lo que vaya en esa línea, bienvenido sea. Antonio. Pues estando de acuerdo totalmente con todos vosotros, esta noche yo soñaba con hacer tantas elecciones que va a haber, el manual del uso de una urna con un voto para el votante. A ver si los partidos saben lo que les interesa saber a los votantes cuándo van a meter el votito. Manual de uso, una cosa muy simple. ¿Usted qué piensa de la sanidad? ¿Usted qué piensa de la producción de licenciados y de la producción, usted qué piensa de la vivienda? Si es muy fácil, si son 12 planes muy fáciles, pero ¿qué es lo que piensa usted? Y cuando yo vaya camino con mi voto en la mano, sepa qué va a pasar de mi pensión, qué piensa usted de que mi hijo me esfuerce en darle una carrera, qué es lo que piensa usted de la vivienda, qué es lo que piensa usted del por qué hace un año tuvimos lo que todo cada 15, 20 o 50 años pasaba en Valencia, ahora parece que se está desbordando todos los días, porque estamos y no tenemos el plan hidrológico. Pues diga usted de una vez las cosas importantes y claras de 12 cosas que le afectan al ciudadano. Manual del votante y manual del partido político que sepa decir claro esas 12 cosas. Importante sería ese manual del votante también para entender a los partidos políticos, Ignacio. A mí me parece infame y asqueroso, la verdad, que Feijóo compare a Vox con Bildu. Eso ya para empezar. Nosotros solicitamos que a Vox con Bildu. Es decir, que los meta en la misma frase como si fuéramos algo parecidos en algo. Nosotros solicitamos la ilegalización de Bildu y el Partido Popular no apoyó la ilegalización del partido político Bildu a pesar de concurrir en sus listas electorales condenados por terrorismo. Y el Partido Popular no secundó nuestra pretensión en las Cortes Generales de legalizar a Bildu.
A mí me sorprende, porque realmente la pretensión de Feijóo es pactar con el Partido Socialista. De hecho, es que son coalición en Bruselas. Y a lo largo de esta legislatura y de la pasada, constantemente han pactado el Partido Socialista y el Partido Popular. Instituciones y políticas públicas, entre otras, aquí lo hemos dicho en multitud de ocasiones, las de inmigración ilegal. El reparto de la inmigración ilegal por toda la geografía nacional. Eso lo pactó el Partido Popular y el Partido Socialista. Y como digo, son también coalición en Bruselas. Hombre, nosotros lo que creemos es que más bien el Partido Popular lo que quiere y la pretensión ideal de Feijóo es pactar con el Partido Socialista. Otra cosa es que hay una parte muy importante de los votantes del Partido Popular que lo que quieren y lo que esperan es un pacto con Vox. Pero nosotros lo hemos dicho en multitud de ocasiones, nosotros no estamos para decorar los gobiernos, que nosotros hemos venido a la política a cambiar las políticas, un cambio de rumbo en las políticas públicas en España. Y la pregunta es, Partido Popular, ¿queréis acabar con la inmigración ilegal? ¿Qué queréis hacer, por ejemplo, en materia de soberanía energética? ¿Con la central nuclear, por ejemplo, de Almaraz? ¿Qué queremos hacer? ¿Vamos a eliminar la ecotasa, por ejemplo, en el gobierno autonómico de Extremadura? ¿Qué hacemos con los impuestos a los españoles? ¿Qué hacemos con el gasto político innecesario y superfluo? ¿Lo vamos a destinar a los españoles o lo vamos a destinar a la cooperación internacional como hace el Partido Popular, secundando las políticas también del Partido Socialista? ¿Qué hacemos con la seguridad en España? ¿Qué hacemos con el campo? ¿Acabamos con el Pacto Verde Europeo, implementado e impulsado directamente por el Partido Popular en Europa y aceptado por el Partido Popular en España? ¿Vamos a proteger a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores? Es que nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral y toda persona que vota a Vox sabe perfectamente lo que está votando. Pero como muy bien decía Francasa al principio hoy, es que la gente cuando vota al Partido Popular no sabe realmente lo que está votando. Primero porque hay 17 y además depende de cada día. Porque cada día dicen que van a hacer una cosa que normalmente es contraria a la que dijeron el día anterior. Y en política hay que hablar con claridad a los españoles. Es que somos los políticos los representantes de los españoles. Y por eso tenemos que hablar con absoluta coherencia y decir lo que vamos a hacer. Y, por desgracia, el Partido Popular lleva décadas diciendo una serie de cosas en campaña electoral o en la oposición y luego actuando de forma totalmente dispar cuando coge los gobiernos. Y no se nos olvide que el Partido Popular gobierna muchas regiones de España. Y hay multitud de competencias que se pueden actuar desde ya para cambiar las cosas en esas comunidades autónomas. Y no se ve ese cambio. Y por tanto, si al final quieren que nosotros gobernemos, que evidentemente los números dan para que nosotros gobernemos, tiene que ser para cambiar las cosas. Para cambiar las cosas desde el minuto 1. Y para que los españoles no noten desde el minuto 1. En multitud de cuestiones, también apuntabais el asunto de vivienda, el Partido Popular en esta legislatura está virando y cambiando el rumbo según ven las encuestas también en materia de vivienda. Al principio decía que había que modificar, digo como simple ejemplo, modificar la ley de vivienda del Partido Socialista. Hoy ya ha cogido nuestra tesis desde el minuto 1, que era derogar la actual ley de vivienda del Partido Socialista, que es también causante del destrozo absoluto que tenemos en España en materia de vivienda. Entonces, por tanto, hay que hablar con absoluta claridad, hay que tener un programa político, y Vox lo tiene, se lo ha expuesto a todos los españoles, y los españoles saben lo que votan cuando votan a Vox. Ignacio, ¿qué va a hacer el PP con el decreto ahora donde está la ocupación, entre otras cosas? Porque ahí es muy clave lo que va a pasar, ¿eh? El año pasado votaron que sí, al decreto ómnibus. Nosotros fuimos la única fuerza política que votó que no. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Que como votaron que sí, va a votar que sí otra vez. No se saben, posiblemente no lo sepan ni ellos. Ya, pues es muy importante. Hombre, y claro, importante y ayer hablé de eso. Eso es una trampa que hacen todos los gobiernos, pero que hay que saber contrarrestarla. Y contrarrestarla es tan fácil como plantearte ahí con de las 20 o 30, hay 4 que te interesan, con las 4 separadas, no las 4 pegadas, 4 separadas como propuestas, y decir, yo no voy a votar esto, pero si usted realmente quiere eso, vóteme eso. Claro, o sea, adelantarte, pero no ir por detrás para que te vayas. Porque es lo que el gobierno quiere, muy bien dicho. Los decretos leyes se convalidan o se rechazan en su totalidad, no se puede votar por partes, efectivamente. Pero si tú explicas a los españoles tu sentido de voto y las razones que motivan ese sentido de voto, por lo menos los españoles se quedan tranquilos. Pero
es que eso nunca lo hace el Partido Popular. Eso es lo que hay que hacer. Y por supuesto menos el gobierno, que el gobierno precisamente lo que juega es de forma imagínate torticera. que presentan el plan, Sí. porque ¿qué va a decir el gobierno? El PP vota, si vota en contra, que lo dudo, pero puede ser, que haya cambiado tanto, un milagro pasa en la vida. Que digan, pues el PP vota contra las pensiones, contra la subida de pensiones. La única manera de hacer eso es que tú presentes una cosa aparte con la subida que crees que tienen que haber las pensiones y digas, no, es que el PSOE vota en contra de la subida de pensiones, porque la he presentado yo y me he votado en contra. Como mínimo ya tienes el follón montado. O sea, como mínimo no has ido detrás con vaselina hasta en las orejas para que no te den morcilla. Pues estoy Pues que dice eso, dice el otro. Esto no es de ahora. Estando de acuerdo con lo que has dicho, Ignacio, la incongruencia que ha motivado mi intervención ha sido oír, que a lo mejor he oído mal, que Vox está decidido a no meterse en los gobiernos regionales hasta que no haya elecciones generales. Esto he creído entender de las palabras de Natalia. Lo publican, pero lo ha desmentido. O sea, es que para nosotros... lo has nosotros no desmentido, queremos sillones por lo has tener desmentido, sillones, sino para cambiar realmente felicidades. las políticas. Felicidades, Porque nosotros no somos un decorado en un gobierno, sino lo que hacemos es el impulso para cambiar literalmente las políticas. Y pactar significa cumplir. Y por desgracia, el Partido Popular tiene bien acostumbrados o muy mal acostumbrados a los españoles de no cumplir lo que promete. No suele cumplir ni lo que ellos piden o lo que ellos ofertan en su programa electoral. Y por tanto, nosotros es muy importante qué va a pasar con la inmigración, qué pasa con la seguridad, qué pasa con el campo y sus trabajadores, qué pasa con la soberanía energética, qué pasa con la soberanía alimentaria, qué sucede con la vivienda, qué pasa con los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, qué se hace con el gasto político superfluo o improductivo y que no reporta ningún bien en los españoles. Todo eso, nuestro programa está muy claro. Si el Partido Popular está dispuesto a asumir en proporción a nuestros votantes, al número de votos que hemos tenido, a asumir esa cuota y para cambiar las políticas, nosotros no tendremos ningún problema. Porque nosotros hemos venido a política a cambiar las cosas. Pactar eso es lo que está por ver. Eso es lo que está por ver. ¿Han empezado negociaciones o conversaciones en Extremadura? Vamos, la verdad que todavía no lo sé, no lo tengo claro, pero sí que desde luego sé que ha habido ya alguna llamada al respecto. Pero en cualquier caso, lo más importante es poner encima de la mesa las políticas y sobre todo para cambiar las cosas. Y luego también los cargos de gobierno, pero que no para ser un decorado, que es que el Partido Popular siempre primero habla de los puestos. A lo mejor lo que debemos hablar es cuántos menos puestos y cuántas menos consejerías tienen que existir en las comunidades autónomas y con ese ahorro qué vamos a hacer para mejorar la vida de los extremeños, por ejemplo, o para la vida de los autónomos. Y eso es lo que realmente, porque eso es lo que viene en los programas electorales. Y nuestro programa electoral es claro e inequívoco y muy contundente. Y por tanto, sobre eso tenemos que hablar. Y solo de eso, que es lo que los españoles quieren. Venga, nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria. A la vuelta seguimos hablando de Alberto Núñez Feijóo y ya saben, está citado por la juez de Catarroja para el próximo 9 de enero. Y esos mensajes no habrían gustado nada al Partido Socialista. Enseguida os lo ampliamos. 12:36 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña y vamos con una última hora que acabamos de conocer. Una rueda de prensa estaba a las 12 del mediodía por parte del Partido Popular y ahí Alicia García, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ha anunciado que citan a José Luis Ábalos en la Comisión de Investigación del Senado el próximo 8 de enero. La iniciativa, como decíamos, ha sido impulsada por el Partido Popular, que ya saben que tiene mayoría en el Senado, y piden expresamente que José Luis Ábalos declare en esa comisión del Senado el próximo miércoles, si no me fallan las cuentas, el próximo miércoles de la semana que viene, 8 de enero, para dar explicaciones sobre todas las relaciones y todas esas tramas corruptas que están empezando a acorralar al Partido Socialista y concretamente a Pedro Sánchez. Según vayamos conociendo más reacciones, les iremos ampliando esta información, pero de momento esa última hora pasa porque José Luis Ábalos, ya saben, está en prisión preventiva, está citado para declarar en el Senado el próximo 8 de enero. Hablamos ahora de Alberto Núñez Feijóo porque es otro de los que está citado, aunque como testigo, por la juez de Catarroja para intentar esclarecer todo lo que ocurrió ese 29 de octubre de 2024 en esa Dana de Valencia. La juez le pidió esos WhatsApps, esos mensajes que habría intercambiado con el por entonces presidente de la Generalitat Valenciana, y resulta que esos mensajes al Partido Socialista no le terminan de convencer y de hecho ayer mismo pedían la dimisión inmediata del propio Alberto Núñez Feijóo.
Se acerca el fin de 2025 y con él un repaso de la gestión de la Dana un año después. En vísperas de Nochebuena, el líder del Partido Popular entregó al juzgado que investiga la gestión de la catástrofe los mensajes de WhatsApp que intercambió con Mazón el 29 de octubre de 2024. Además, Feijóo ha solicitado que su testimonio previsto para enero se haga por vía telemática. La difusión de estos mensajes ha provocado muchas críticas y el gobierno ha pedido la dimisión del líder popular por supuestamente haber mentido durante un año sobre estos hechos. Mire, yo me pongo en la piel de una víctima de la Dana. Primero ese dolor por la manera de expresarse, ¿no? Me pregunto si el señor Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta porque tienen ese mismo tono. Y en segundo lugar, el dolor también por la mentira, ¿no? El señor Feijóo lleva un año mintiendo. Mientras el gobierno señala la mala gestión del Partido Popular, muchos no olvidan la grave falta de ayuda durante esos días. Y es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. 3 días sin aparecer nadie en los que policías y militares se movilizaron y aún así recibieron orden de volver. Vous dites qu'on est les premiers secours ici à arriver. Ouais. Vous n'avez pas vu de secours du tout? Arrivé encore la police d'Espagne. Ici, dans cette rue, non. Y por supuesto también está el relato de las víctimas. Sí, nada. Aquí no ha venido nadie. Pero resulta que los voluntarios lo que hacen es entorpecer, ¿sabéis? Nos están entorpeciendo no sé a quién. Si gracias a ellos están ayudándonos a sacar las casas y todo adelante. Esa fatídica noche marcó el inicio de una cadena de responsabilidades que no estuvieron a la altura de la situación. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que lógicamente al amanecer estaría la Guardia Civil, pero al amanecer no había nadie. Había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china y al lado su madre velando el cadáver. Mientras tanto, tenía lugar una reunión del Congreso para formar el nuevo Consejo de Radiotelevisión Española. Por si fuera poco, uno de los grandes errores que no ha mencionado el Gobierno a lo largo de estos meses han sido las infraestructuras que no se hicieron para prevenir este tipo de catástrofes. La Cámara de Contratistas ha denunciado que entre 2018 y 2024 el Gobierno de España no invirtió en infraestructuras clave para prevenir inundaciones en la Comunidad Valenciana. Y ahora lo que pedimos son soluciones, y las soluciones, os digo yo, que son los barrancos. Por lo menos que no se pierdan vidas. Hay que gastarse dinero, se gasta dinero, pero por lo menos que no se pierdan vidas. Tras la Dana, se han licitado más de 80 millones en obras de emergencia para reparar los daños, pero no para prevención. La patronal considera que estas inversiones son tardías e insuficientes y denuncia un incumplimiento de compromisos. En definitiva, una suma de responsabilidades y señalamientos por parte de muchos políticos, que están siendo criticados por servirse de estas acusaciones en lugar de servir a quienes verdaderamente lo necesitan, las víctimas de la Dana. Pues como acaban de escuchar, al Partido Socialista no le gustaría ese contenido de los WhatsApps entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón, en los que supuestamente habrían mentido sobre estar o no al corriente de esa última hora durante el 29 de octubre, y el Partido Socialista pediría esa dimisión de Alberto Núñez Feijóo. Ignacio, durante la noticia que veíamos le entraba la risa y continuamos con esa risa. Hombre, me ha parecido que Elma Saiz, además de ser portavoz del Gobierno, debía presentarse a casting en la Gran Vía madrileña, porque tiene mucho dote dramática ahí, que ha empezado en la 1 hablando de lo importante que ella se ha puesto en la piel de un damnificado por la Dana. Entonces, que Feijóo tuviera WhatsApp con Mazón y esos WhatsApp no dicen lo que ellos quieren que digan, entonces Mazón ya está muerto políticamente, el siguiente tiene que ser Feijóo y el siguiente ya no sé quién será. Es decir, aquí el Gobierno de España hizo una dejación absoluta de sus responsabilidades durante uno de los mayores episodios naturales que ha tenido España en los últimos años, y aquí no pasa nada. Aquí la culpa es que Mazón se escribe con Feijóo, pero es que además los WhatsApp entre personas a título personal no pasan ningún tipo de filtro, ni las llamadas telefónicas entre dos amigos o compañeros de trabajo no pasan ningún tipo de filtro en el momento que se sacan de contexto. Pero es que estamos hablando de algo que no tiene ningún sentido. O sea, el sentido de todo esto es que la ministra de Transición Ecológica no hizo su trabajo, con todo lo que tenía debajo, contando la Confederación Hidrográfica exactamente igual.
Cuando se produce el desastre, la ministra de Defensa no está a la altura, el Gobierno de España no está a la altura y la Generalitat, evidentemente, no está a la altura. Pero, por favor, centrémonos en dónde está el problema, en que el Barranco del Pollo sigue exactamente igual y sigue con capas de barro tremendas a día de hoy. Y lo único que ha hecho la Confederación Hidrográfica es licitar una obra que todavía está licitada y ni siquiera está en proyecto. Entonces, quitémonos las caretas, vayamos a lo práctico y ayudemos, por favor, ayudemos. Francas. A ver, hay una cosa que todavía creo que es más interesante, pero porque esta señora ha pedido la dimisión de Feijóo, pero también la ha pedido a la ministra de Defensa. Y el argumento que ha dado es que Feijóo dijo que la UME no llegó inmediatamente después de la Dana. Es que la UME no llegó de inmediato. Y yo creo que no llegó después de la Dana. Es que además hay unas declaraciones de la señora ministra diciendo pues ha pedido a Feijóo que dimita por haber mentido diciendo que la UME no llegó inmediatamente después de la Dana. Entonces, bueno, me gustaría... Y es que me ha hecho dudar, porque claro... A ver, normalmente cuando no tienes razón lo que haces es salir por la tangente, pero que tan abiertamente pidas al otro que dimita porque no ha dicho o ha dicho lo que todos sabemos que pasó, no he entendido. Entonces, seguro que la UME no estuvo, ¿no? Porque además, eso que tenemos del chico este Posteguillo, al tercer día, supongo que nadie también incluye la UME. Supongo, porque si no sería nadie menos la UME, ¿no? Primer día nadie, segundo día nadie, tercer día nadie. Menos la UME. Pues nada, igual, no sé si la UME fue a una barraquita de un pueblo de al lado, esto ya no lo sé. Vamos con otro tema de actualidad con el que amanecíamos esta mañana, y es que el fiscal del Tribunal de Cuentas ve indicios de malversación en contratos de una empresa de la trama de Ábalos que estaría directamente relacionada con Adif. Sobre ello también se ha pronunciado Óscar Puente. Marta de Santiago, cuéntanos. Muy buenas tardes, Natalia. Eso es, el Tribunal de Cuentas ha confirmado la existencia de irregularidades en los procesos de contratación de Adif, que como sabrán es la Administración de Infraestructuras Ferroviarias que depende del Ministerio de Transportes. Según el informe del órgano fiscalizador, se produjeron alteraciones en las puntuaciones de las ofertas sin justificación técnica suficiente, así como falta de transparencia en los criterios utilizados para adjudicar los contratos. Estas prácticas, según el tribunal, podrían haber condicionado el resultado de las licitaciones, afectando a la igualdad entre empresas concurrentes. Entre los expedientes, eso sí, analizados, figura al menos un contrato de más de 65 millones de euros financiando con fondos europeos. El Tribunal de Cuentas confirma muchas de las dudas planteadas hace más de 2 años, como por ejemplo la falta de motivación en las valoraciones, las instrucciones sin alusión a criterios técnicos objetivos y persistencia en las prácticas que comprometen la transparencia en la contratación pública. Y advierte también de la falta de control de transparencia en la gestión de grandes adjudicaciones públicas, como hemos mencionado. Y en paralelo a estas conclusiones, el Ministerio de Transportes, Óscar Puente, ha descartado abrir una investigación interna sobre contratos adjudicados durante su mandato a empresas vinculadas a la conocida como trama Cerdán, donde la cifra asciende a los 2,2 millones de euros. Ante ciertas informaciones de estas contrataciones, un grupo parlamentario preguntó por escrito a Óscar Puente si el Gobierno tiene la intención de iniciar una investigación interna para conocer los pormenores de esta trama. Puente ha negado, eso sí, que vaya a hacer nada en esta investigación ni que se vaya a poner en marcha. Además, no tiene intención de dejar de adjudicar contratos a empresas imputadas, asegurando que no existe obligación legal de revisar esos contratos mientras no haya ninguna condena firme. Y eso sí, también ha rechazado ordenar auditorías específicas sobre las adjudicaciones señaladas. De este modo, mientras el máximo órgano fiscalizador del Estado alerta de irregularidades graves en Adif, el Gobierno opta por no investigar contratos que han sido objeto de sospecha y de atención judicial. Una decisión que vuelve a situar en el centro del debate político la gestión del dinero público, la transparencia y la rendición de cuentas. Natalia. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues de nuevo ahora el foco se pone sobre Adif. Por parte del Gobierno, silencio absoluto, no quieren investigar, no quieren llevar a cabo ningún tipo de auditoría, aunque veíamos que sí, la auditoría que llevan a cabo es como la que han llevado a cabo en estos últimos días sobre la financiación irregular, de poco iba a servir, pero bueno, sí que preocupa que ahora uno de los organismos, una de las empresas señaladas como tal, sea Adif. 2,2 millones. Es que esos son 3 bolígrafos en el Ministerio de Transporte. O sea, cuando realmente sepamos qué es lo que ha ocurrido y cuánto dinero se ha movido y el dinero que ha ido a la SEPI, ahora aparece el PNV por ahí con empresas rescatadas y tal. Tenemos un batiburrillo de pasta movida de manera ilícita en este país desde los ministerios, que está en sede judicial ya y toda la que va a venir, que da miedo, da un vértigo que te pasa. ¿Cómo se arregla eso? Porque el día que judicialmente se demuestre que alguien se ha llevado,
¿Alguien devolverá? No. No. Con lo cual... No, es que necesitamos un reset legislativo en este país y que el que la hace de que muchas pague, narices. Y que el que la haga la pague, que es la primera ley de la justicia más básica. El que la hace la paga, la pagará más o menos ya según quien gobierne, ¿eh? Pues hay gente que al delincuente le encanta que sufra poco, hay gente que prefiere... Pero que el que la hace la paga es la primera ley. Y hay un punto que se queda casi siempre fuera de estas corruptelas y de estos temas de corrupción, que tiene que ver con las empresas que se presentaron en esos concursos, que esos concursos podrían hacer que esas empresas siguieran vivas y eran empresas que estaban haciendo lo correcto, y se quedaron fuera porque corruptos obtuvieron más puntuación de manera ilícita, como nos acaban de explicar. Y esas empresas nunca van a tener reparación de ningún tipo y se quedan completamente fuera de ese tráfico, y es algo que está absolutamente olvidado en la licitación pública. Pero si denunciaran judicialmente no tendrían que tenerla. Denuncia una vez y ya no vas a tener una licitación nunca jamás. Claro. Vale, o sea, por una parte esa, por otra parte, si ya te han hundido es que necesitamos un reset legislativo en todo esto. Es decir, hay una noticia esta mañana que... he leído que se han adjudicado 20.000 millones en 19 contratos en temas de defensa para poder cumplir los porcentajes, que todavía no sé el detalle, que me interesa mucho ver ese detalle, quiero verlo más allá de la noticia de prensa. Bueno, es que todas las empresas que han tenido esas adjudicaciones a dedo sin publicidad, porque han tenido esas y no otras que se lo podrían tener. Es decir, es que es tremendo esto. Sí. Antonio. Bueno, pues es que estáis hablando de lo mismo del anterior, es decir, estamos ante un gobierno en el que desfigura todo. O sea, que el pueblo de Valencia haya dado en el pensamiento rápido, haya hablado el día de la Dana y al día siguiente tirando el barro al presidente de gobierno, pues ese es el pensamiento rápido en el que había culpado al presidente de gobierno. Se ha olvidado el ciudadano y pretenden que se olvide. Y lo van a conseguir. Es que estamos en cómo de hábil es este gobierno y cómo de hábil es quien tiene la responsabilidad máxima, Pedro Sánchez, en que lo que vemos no es verdad. Es que nos lo hacen cambiar, nos lo cambian y lo consiguen. Es una habilidad en la cual en este escenario cambiante pues pasa en minutos. Ignacio. A mí me gustaría subrayar y advertir que cómo debe ser el tema para que el Tribunal de Cuentas esté denunciando esto y quiera que se investigue a altos cargos del Ministerio precisamente por la elaboración de estos pliegos y la adjudicación de estos contratos. No se nos olvide que el Tribunal de Cuentas, que es un órgano de control externo de la Administración, es un órgano político, ¿vale? Es un órgano político en tanto en cuanto que sus 12 consejeros, los 12, están elegidos por los partidos políticos por medio del Congreso y del Senado. Es decir, aquí el Partido Socialista y el Partido Popular se ponen de acuerdo para nombrar a esos consejeros, ¿vale? Y con esos consejeros políticos, aún así, el fiscal del Tribunal de Cuentas pide investíguese porque aquí no cuadran estos pliegos ni cuadran las adjudicaciones finales a estas empresas. ¿Por qué? Por los criterios de valoración hechos quizás ad hoc para las empresas adjudicatarias de las diferentes licitaciones, la valoración, por tanto, vulnerando un principio que es fundamental, que es la igualdad de trato entre las diferentes empresas licitadoras, que es algo esencial en un Estado democrático de derecho. Es decir, que las empresas puedan concurrir en igualdad de condiciones, presenten sus ofertas, hablando de eso. Normalmente en las ofertas el baremo más importante es la oferta económica, es decir, te hago este trabajo por este dinero y si ese dinero es menor ya llevas un tanto por ciento de los puntos, es decir, te lo hago por este dinero. Claro, es que al final estos señores se piensan que España es su cortijo, que pueden manejar el dinero de todos los españoles como les dé la gana y se olvidan absolutamente, es que no está dentro de su vocabulario los principios de legalidad, de eficacia, de eficiencia,
en el gasto público. Les da exactamente igual, piensan que el dinero no es de nadie y dicen, oye, pues perfecto, esto se lo adjudico a mi colega, luego mi colega hará lo que sea, me invitará a cenar, me dará unos buenos regalos en Navidades y luego quizás pues una paguita al Partido Socialista, etc. Y como muy bien apuntabas también, Ignacio, claro, es que si una empresa denuncia, si recurre en vía administrativa o presenta una querella en vía judicial ante un juzgado de lo penal, se encuentra de, oye, ya aquí no vas a volver a licitar, no vas a volver a ser adjudicataria en tu vida. Este lo perdiste, pero es que olvídate del resto de licitaciones con este gobierno. Y eso, en una estructura como el Partido Socialista, con dirigentes del Partido Socialista colocados en las diferentes administraciones públicas, se hace realidad. Y las empresas, evidentemente, tienen miedo a denunciar ese tipo de tropelías por parte del Partido Socialista y el Gobierno. Y esto lo tenemos que denunciar una y otra vez. Soluciones, a mi modo de ver. Mejorar el ordenamiento jurídico, que los órganos de control no estén los partidos políticos. Esto es lo mismo que sucede con el Tribunal Constitucional. ¿Cómo va a ser el intérprete de la Constitución? Un órgano elegido por los partidos políticos, que tienen intereses evidentemente políticos en que esta norma sea constitucional para hacer esto o aquello, por ejemplo, con la famosa ley de amnistía. Pues hombre, en el control externo de las cuentas del sector público estatal, que estén consejeros nombrados, muy valiosos en su inmensa mayoría, pero nombrados por los partidos políticos, hombre, pues siempre deja la sospecha, ¿no?, de que quizás no vean las cuentas con la diligencia debida, precisamente cuando tienen que fiscalizar a determinados partidos políticos ahí. Sí, pero hablando de eso, y el Tribunal de Cuentas tiene un presupuesto que no llega a 80 millones de euros. ¿Alguien se piensa que con un presupuesto de 80 millones de euros vas a poder fiscalizar todas las cuentas del sector público en España? Es evidente que no. Por lo tanto, necesitamos un cambio de sistema, mejorar a la intervención general de la Administración del Estado, que ese es el órgano interno, el que valida internamente dentro de un ministerio, dentro del sector público, que está haciendo de forma... La IGF no recibe información y lo que hace es que la recoloca, pero la IGF recibe la información. Está claro. Y por supuesto, más código penal, incrementar las penas. Y algo fundamental, y que nosotros llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, es que hay que agilizar los procedimientos judiciales porque tenemos una justicia demasiado lenta. Sí, sí, es que la solución no puede pasar nunca. Lo que he dicho yo, que el que la haga la pague y sobre todo que no compense hacerla. Sí, claro. ¿Sabes? Porque tú imagínate que ahora lo que pones... devolución del dinero. Bueno, reintegro del dinero malversado. Pero también hay trucos para no devolver, porque si no tiene nada a mi nombre ya no devuelvo nada. Pues entonces me pasa algo suficientemente grave como para que diga devuelvo. O sea, aquí el problema está en que los malos, si son listos, se lo pasan pipa. Porque te pueden tomar el pelo a la bestia, robar a las puertas, es decir, 2 años de cárcel o 3. Joder, pero nada, me quitarán antes, viviré como un marajá. Y en ese partido debe haber manuales. Cuando acabe sacaré manuales de fajo. gestión. Entonces hay que buscar el sistema para que el que la haga, la pague y no le compense haberla hecho. Yo no sé es una cómo cuestión se de hace voluntad esto. política. Bueno, si queremos modificar el ordenamiento jurídico para incrementar las penas, las inspecciones y demás. Esto es pura voluntad. El Estado es muy eficaz cuando quiere. Y tampoco nos engañemos en educar en moral, porque al final, si a un tío le importa lo mismo una cosa que otra, te la va a acabar haciendo. Porque no hay posibilidad de controlar. Tú no puedes acabar poniendo para cada ciudadano que mueva dinero un inspector al lado, porque además, como no inspecciones al inspector, el que te la va a pegar es el inspector. Es decir, si educamos a la gente de que tonto es el que no corre y el que no coge, tenemos un problema. Y está educada así la gente ahora mismo. Sí, pero pensemos en el Estado y en la administración pública. Y cortadillo. Claro, pero al menos estaba claro que eran unos pintas. Pero es que ahora mismo parece que no son pintas, que el resto somos tontos. Y esto es peor. Nos vamos a ir a una nueva pausa publicitaria. A la vuelta abrimos ese melón de las balizas que ya saben que a partir del próximo jueves 1 de enero entran en vigor, pero como decíamos, con más polémicas, con más sombras que luces. 1 de la tarde en punto, seguimos aquí en directo en Dando Caña y vamos a hablar ahora sí de esas balizas V16 que entran en vigor el próximo jueves 1 de enero y que, como decíamos, tiene más polémica, y es que la visibilidad y la operatividad de este tipo de balizas estarían más que nunca en entredicho. A partir del 1 de enero de 2026 entrarán en vigor las nuevas balizas V16, unos dispositivos de preseñalización de accidentes que sustituirán a los tradicionales triángulos para indicar
que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada. Esta iniciativa, impulsada por la Dirección General de Tráfico, obligará a los conductores a llevar una baliza V16 en la guantera del coche. En caso de incidencia, el usuario deberá activarla y colocarla en el techo del vehículo. La baliza, que incluye un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble, se conectará automáticamente a la plataforma DGT 3.0, transmitiendo la ubicación del vehículo en tiempo real y emitiendo una señal luminosa de advertencia al resto de conductores. Desde la DGT aseguran que la privacidad del usuario está garantizada. Sí tienen la incidencia, saben dónde se ha producido, pero no tienen ningún dato más que ese. Es el único dato que se transmite. La tipo de incidencia, o sea, la incidencia, dónde ha sido y nada más. Ni siquiera sabes si es un camión, un autobús, una furgoneta, no vamos a ver ni siquiera eso. España se convierte así en el primer país de la Unión Europea en exigir esta tecnología. Sin embargo, la medida ha generado recelo entre la ciudadanía, ya que obliga a realizar un nuevo gasto, deja obsoletos dispositivos adquiridos recientemente, sustituye un sistema simple por otro tecnológico y obligatorio y ha contado con una comunicación confusa. Recomendación como profesional, no dejéis de llevar los triángulos en el coche. ¿Por qué? Porque en un cambio de rasante, con la luz del día esto no se va a ver, en una curva tampoco, y os señalizamos bien 50 metros antes del coche o podemos tener un problema, ¿vale? 50 metros para que los demás vehículos puedan aminorar y no pillaros. Prueba de ello es que la DGT ha retirado la homologación de 4 modelos que estaban en el mercado. Desde el organismo aseguran que se trata de cuestiones administrativas y no técnicas. Las balizas afectadas pertenecen a las marcas Don Feliz, The Boutique for Your Car, IKEA y Carl Sos. Muchos usuarios ya habían adquirido estos dispositivos. No obstante, los modelos retirados podrán seguir utilizándose sin sanción por quienes ya los compraron, aunque dejarán de comercializarse. Un dispositivo que salió a la luz en 2016, pensado inicialmente para personas con movilidad reducida, pero que pasará a ser obligatorio para todos los conductores a partir del 1 de enero. Pues escuchábamos directamente testimonios de los propios bomberos que decían que prácticamente hasta que no estás delante del coche averiado con la baliza es muy difícil verlo. Francas. Sí, no, a ver, yo es que como tengo claro que lo que opina mucha gente, que esto es una nueva manera de una meronada de tocar las narices al conductor, o sea, y no tiene otro interés, me pregunto si además lo van a extender a los que no tenemos tenemos la suerte de no tener coche y tengo que llevar una baliza de estas en la Renfe en cercanías, por cada vez que el tren se para también señalar que está parado, porque entonces sí que me la compraría, porque me pasa cada día. Pero claro, si no me afecta simplemente con un tren o con el metro, pues oye, que le zurzan a la baliza y a los que os toca ponerla, vosotros sabréis, a pagar. Ignacio, ¿qué te parecen estas balizas? Bueno, esto es una no tengo que comprarla yo, ¿no? Hombre, de momento. En principio sí, pero puede ser que no. Yo estoy tan alucinado con este tema porque claro, esto tiene también un manual de uso, es decir, hay que llevarlo en la guantera del coche, porque tienes que hacerlo para no poder bajarte. Tiene toda una serie de cosas alrededor y lo espectacular es lo del chip GPS. O sea, todos estamos geolocalizados con el móvil en todas partes. Los coches a día de hoy, todos los coches nuevos llevan un sistema de geolocalización y de emergencia y tal. ¿Para qué necesitamos tener un aparato caro, que no se ve, que cualquier profesional te dice necesitamos colocar unos triángulos para que tenga seguridad porque no se ve? O sea, está hecho con los pies. Yo es que, ¿cómo se legisla en este país? O sea, la baliza V16 nos tiene hablando desde hace 3 meses, nos va a tener hablando 3 más, porque ahora han dicho que no van a poner multas, que solo van a avisar. O sea, un poquito de... El que quiera vivir en el riesgo, luego te apuntan a que ya la siguiente te multarán. No sé cómo lo van a hacer, pero esto es un aparatito que tienes que llevar en la guantera del coche, que se supone que tiene una luz y que tiene un chip GPS. Perdona, ¿y la luz se funde? Pues posiblemente sí. Porque si se funde, ¿cómo se sabe? Porque no está obligatorio que vayas probando cada semana si la luz funciona, con lo cual tú vas... Aunque no esté operativa cuando lo vayas a usar, eso está bien, claro, que no tenga pilas. Cuando vas eso a usarla... va por pilas, ¿no? No es ironía esta pregunta, va por pilas. Sí, ¿va por pilas? Sí. Ah, bueno. Entonces tienes que estar un poco... Entonces tienes que llevar, aparte de eso, es obligatorio llevar recambios de pilas actualizadas. Un kit supongo. de pilas. Cada X tiempo, porque las pilas se gastan solas.
No, esto no, digo para ir. Es que es para morirse de risa. Es que no hay ni por dónde cogerlo. Y con esto, pues con esto estamos entretenidos con esto más el día 30 de diciembre. vas bien, ¿no? Y vamos ya. Con esto más los triángulos vas bien. Con estos y unos triángulos te pueden pegar una leche en la primera curva que vamos, que te crujan, en el que te enganchen en el coche. Es que está muy bien. No sé ni por dónde cogerlo, Frank. No han pensado que los triángulos sin esto. Me ha encantado lo tuyo del tren. Yo creo que es verdad. Esta mañana mismo está parada la tira en un sitio. Digo, tengo que poner una baliza. Antonio. Pondré la baliza, pondré el triángulo y pondré los faros intermitentes. Y me iré del coche, porque cualquiera de las tres cosas se puede llevar por delante un camión. O sea, es ridículo que en estos momentos los coches no lleven detrás una baliza de este tipo que puedas encender y para marcharte. O sea, una baliza los cuatro intermitentes. Sí, parece que son estos. Sí. Amarillo selectivo se llama cuando yo saqué el carnet. Lo llevan todos. Bueno, pues ya. Y cuando tenía coche lo llevaban, ¿eh? Sí. La Renfe no sé si... No, lo que pasa es que esto emite una luz que es más penetrante y más llamativa que los pilotos estos en intermitencia. Pero evidentemente yo creo que es tan falso ponerlo ahí encima. O sea que... A mí me parece un ejemplo muy claro que al final la Administración lo que hace es molestar a los españoles, y esta norma tiene un efecto recaudatorio por parte de la Administración también tremendo. A mí me parece una norma sumamente injusta porque solamente se aplica a los españolos. Es decir, si viene un italiano no tiene por qué tener la baliza, por ejemplo, o un francés. Entonces es una carga impuesta para los españoles. Además también, al parecer, si estás en una zona sin cobertura, falla. Y luego hay determinados tramos, sobre todo en carreteras secundarias, donde te vas a encontrar directamente la baliza. O sea, es que te vas a encontrar el coche. En cambio, precisamente los triángulos colocados a 25 o 50 metros sí que previene la posible colisión. Y luego, por otro lado, es que, al parecer, no incentiva quedarse en el coche cuando los servicios de emergencia lo que piden es que salgas del coche y que no te quedes en el propio coche. En definitiva, al final es más recaudación y menos seguridad para los españoles, eso sí, invocando la seguridad de los mismos. A mí me parece un atropello, una tropelía, una verdadera barbaridad, muy mal explicado por parte de los poderes públicos y la Administración del Estado, exactamente para qué, por qué, en qué casos. Me parece un absoluto desastre, como todo lo que hace el Gobierno. En fin. A ver, es que has dado una pista que puede ser preocupante, y ahora ya me pongo en serio. Si eso solo afecta al ciudadano español, probablemente, como se denuncia a Bruselas, hay que anularlo. Porque no pueden afectar a un ciudadano comunitario y otro no. Viene un francés. De hecho, ya pasó eso con alguna cosa que se quería hacer, por ejemplo, el tema de las autopistas, de que los españoles pagaran distinto que los franceses, y dijeron que no. O sea, aquí o todos somos europeos o no lo somos. Con lo cual, si eso solo afecta a los coches españoles, creo que hay una vía de recurso para utilizarlo directamente. Porque no es, en la Unión Europea no aceptan eso, ¿eh? No, pero es tan chusquero como lo único curioso es que sea barato. Yo la verdad es que viniendo, barato. Siempre Es viniendo, espera. Pero aunque fuera un céntimo, vamos a ver, que los españoles no tienen por qué pagar esto. Viniendo del Gobierno, yo esperaba que fuera un sablazo de campeonato. Esto, porque costara 20 o 30 la baliza y 20 o 30 de un IVA especial para recaudar. Pero he visto que tampoco se han querido forrar tanto. Digo, hombre, pues esta vez se han comedido. Espérate lo que vendrá después. Ignacio, ibas a contar algo más. Que como todas las cosas que vienen de este Gobierno, buscan el impacto populista, el impacto en medios, el golpear... Bueno, es que estamos hablando de la baliza. Es decir, es que la baliza, que es algo que tenía que ser algo simple, sencillo. Los triángulos, ¿alguien se acuerda cuándo se implantaron los triángulos? Pues se implantaron los triángulos hace unos cuantos años ya. Todos los coches PA de SOA llevan los triángulos cuando los sacas del concesionario, y si tienes que estar... Llevan los triángulos y unos guantecitos de cortesía ya todos los coches. Bueno, pues ya está. Es que esto tendría que ser exactamente lo mismo. Y la baliza existe desde hace muchísimo tiempo. Estas balizas se inventaron hace unos cuantos años. Yo tengo una antigua en un coche, sí que es verdad, que no tenía conexión GPS y tal, pero el aparato es exactamente el mismo.
que me lo regalaron porque se me rompió una luna. Entonces, todo esto lleva existiendo desde hace muchísimo tiempo y ahora resulta que tiene que ser un tema populista, que hay que hablar de ello y tal, pero vamos, que no hay nadie al volante como en todo lo demás, o sea, que es que no nos engañemos. Coche con baliza no, Francas, pero ¿patinete tienes? No, tampoco. Mis hijos no estaban dejan. muy conformes con que cogiera esto Eres porque temerario. peligraba mi salud. Sí. Bueno, pues por si lo tienes, o para todos aquellos usuarios de patinetes que sepan que a partir del 2 de enero estaba previsto que tuviesen seguro y también matrícula, pero de momento es otra medida que se queda en el tintero. Mientras se tramita la regulación del registro, no será aplicable la obligación previa del aseguramiento de estos vehículos hasta que el registro esté regulado y operativo. La Dirección General de Tráfico informó el pasado martes de que aunque el Real Decreto se está tramitando vía urgencia, no será posible que esté aprobado antes del 2 de enero, por lo tanto, de momento todos esos usuarios de patinetes eléctricos no deberán ni contratar un seguro ni tampoco deberán llevar matrícula, que era otra de las medidas que estaba previsto. Yo pues a preguntar, porque soy bastante burro en esas cosas. ¿Las bicicletas es obligatorio el seguro? No. Yo creo que no. Yo creo que lo hacen por llevar motor. Debería de ser... el hecho de llevar motor es lo que bicicletas con motor. Esto es burocracia, con más burocracia. ¿La bicicleta eléctrica sí o tampoco? No tampoco. A día de hoy no. Entonces, ¿qué diferencia tiene de esto con la bicicleta con motor? He perdido. Si quieres te respondo en base a balizas, no sé, o sea, la baliza de qué color tiene que ser, o sea, es que son legislaciones y burocracias tan absurdas que no tienen ningún uno procura entender a su gobierno. Oye, es que Francas, se estima que el Estado va a recaudar 300 millones de euros por la baliza. ¿Base IVA? Sí, con la baliza. ¿Y cómo dónde saca el IVA? El IVA. A ti te obligan a comprar algo que vale 30 euros, pues como necesite 500 más, verás los que nos va a hacer comprar. Igual un bocadillo por si nos quedamos en la carretera cada semana, no sé. Hablamos de la inflación porque esta misma mañana hemos conocido los datos y es que España cerrará el 2025 con un 2,7% de inflación. A lo largo del 2025 esto quiere decir que los precios de media han aumentado en torno a ese 2,7% comparado con el año anterior según el Instituto Nacional de Estadística, que hoy, como decíamos, ha dado a conocer el resultado del IPC del mes de diciembre. La inflación habrá terminado el año con una tasa 1 décima superior a la de 2024 y lo más importante, 7 décimas por encima de ese 2% que el Banco Central Europeo considera un dato óptimo, uno que permite aprovechar el impulso económico a la vez que aleja el peligro de deflación. Bien es cierto que pese a que estamos 0,7 puntos por encima de ese dato que marca el Banco Central Europeo, hay que recordar que está muy por debajo de la inflación que se llegó, por ejemplo, en el año 2020, cuando se situó el IPC a una media del 8,4%. Lo cierto es que los precios siguen subiendo y, sin embargo, la vida sigue siendo igual de cara, pero seguimos cobrando prácticamente lo mismo y las medidas, las políticas, poco ayudan a hacer frente a este gasto. Pero, claro, el año 2020 fue el año de la pandemia. Lo que pasa es que cuando íbamos a entrar en Europa, pues estaban los puntos de Maastricht, y los puntos de Maastricht eran un asunto tan serio como era el examen que teníamos que pasar, pues ya ese examen, cuando ya estamos dentro, nos lavamos las manos y ya se acabó. Pero hubo países que realmente, tanto Portugal como Grecia, y Grecia en más lugar, pero Irlanda, Portugal, les sirvió maravillosamente el que las exigencias de Europa arreglaran la situación económica, financiera Pero nosotros estamos con unos índices que Riera en esta casa nos los da todos los días con más interpretación, pero evidentemente la deuda española está por encima de todo esto, y la deuda y la pensión. Por lo tanto, el IPC, que nos arreglan, y esperemos que no los arreglen como otros datos de estadística, pues con todo no es tan elevado, 2,7. Es casi una estabilidad presupuestaria, pero bueno. Al final llevamos en los 3 últimos años es un 9% acumulativo y llevamos desde que está Pedro Sánchez por cerca del 25%.
Entonces, entre las subidas y bajadas que tuvimos con la pandemia. Lo más grave de todo esto es que las series ya están trastocadas desde hace mucho tiempo. El INE tiene una información que decidió cambiar la ponderación de los alimentos. Los alimentos tienen menos peso ahora mismo en el IPC que lo tenían hace 10 años. La energía tiene menos peso que tenía hace 10 años. Entonces, esos cambios de ponderación hacen que tengamos unos porcentajes que cuando haces la comparación con las series europeas nos damos cuenta de que vivimos en una irrealidad de estos valores. Pero es que crecer un 9% en los 3 últimos años en los datos oficiales, el IPC, es un encarecimiento a la vida brutal, que es el que estamos viviendo nosotros en el día a día. Y hay en determinados sectores donde nos lo estamos comiendo con patatas. Entonces, bueno, ya veremos cuál es el dato definitivo, ya veremos cuál es, pero sí que es verdad que yo estoy alucinando con estos porcentajes de crecimiento del IPC y también con titulares que lees en prensa y cuando se habla de bajadas, cuando estamos en un crecimiento sostenido. Que no para y que no puede hacer otra cosa que crecer en el esquema económico en el que nos estamos moviendo ahora mismo y con el gasto público tan desaforado que tenemos en este momento. Y es hablar de bajada del IPC porque se baja una décima, cuando los precios han subido casi un 3% este año, lo mismo que los 2 años anteriores, hay que hacer un ejercicio de pedagogía bastante importante en el que hay que tener muy claro que el coste de la vida, porque sí, no tiene por qué subir a esta velocidad, sino que lo primero que tenía que hacer España y Europa a través de la política monetaria es controlar esto. Es que tenemos que estar muy por debajo del 2. Es que el 2 debería ser el punto peligroso. Para eso está el Banco Central Europeo, ¿no? Es que es para lo único que está. La inflación. Es que para lo único que está. La parieron para esto, ¿eh? Solo está para eso y para imprimir euros. O sea, no está para otra cosa. Exacto, y imprimir no lo hace una máquina, que sepa yo. Entonces, por favor, hagan su trabajo, señor Lagarde. Ignacio, ¿qué te parecen estos datos? Bueno, a mí lo que me parece es que el gobierno siempre niega la realidad, la verdad, y que siempre está en el relato, la propaganda, en mentir a los españoles. El poder adquisitivo de los españoles es muy inferior al de hace años, y esto es una realidad. ¿Qué pasa con la carne? ¿Qué pasa con la leche? ¿Qué pasa con los huevos? ¿Qué pasa con la fruta? Por poner un ejemplo, y luego también con necesidades muy vitales. ¿Qué pasa con la vivienda? Entonces, el gobierno siempre está con estas chorradas, es decir, estamos intentando, no, ha bajado un tal, pero vamos a ver, la economía real, la economía de los españoles está bajo mínimos, desastrosa. La inmensa mayoría, de hecho ayer mismo con un buen amigo me decía, hombre, yo estoy ganando un poquito más que hace 10 años, pero fíjate el precio de la vida. Empezamos a repasar bienes elementales. Y claro, es que un 40% más, un 20% más, un 5% más. ¿Y el salario cuánto más? Escasamente más. Y esa es la realidad, eso es la realidad de los españoles. Y por otro lado, los españoles pagan más impuestos que nunca. Impuestos que deben ir a los servicios públicos y cada vez tenemos servicios públicos peores en todos los sentidos, en infraestructuras, en sanidad, en educación, en seguridad. Y esto depende directamente del gobierno y no quieren hablar de eso, lo que quieren es siempre su relato, la propaganda que quiero lanzar a los españoles ahora, pero si es que niegan absolutamente todo. Les da igual, cualquier dato negativo siempre es culpa de otros. La excusa es de Trump, la culpa es de Netanyahu, la culpa es del COVID. Siempre hay un relato que ellos van cogiendo y sobre eso hacen un argumentario, se lo lanzan a los medios de comunicación y los van cacareando todos los días. ¿Y la realidad de los españoles cuál es? Pues esa. Menor poder adquisitivo, cesta de la compra disparada y, por ejemplo, bienes elementales como los que acabo de citar y, entre otros, también la vivienda, imposibles para la inmensa mayoría de los españoles. Vamos a intentar destensarnos. Un último apunte. Sí, no, muy rápido, pero yo no sé en qué televisión ayer vi que el frenador, hablan de frenador, no sé de cuántos años estaban hablando, pero decían que ha pasado de costar céntimos, ¿el qué? El frenador, no llegar al euro, a 14 euros. No sé de cuántos años hablaban, pero a mí ese tema me parece preocupante, pero me preocupa más saber dónde está el límite de todo eso. Porque tú, Ignacio, decías una cosa que es muy así. O sea, el gobierno y probablemente otros no tienen ninguna intención de parar esto. O sea, va tirando, porque tú decías, no va a bajar nunca, no va a bajar nunca, porque mientras aguantemos van a ir tirando. Me comentaba Ramón Pi cuando trabajamos juntos
que en Europa hay un país, que fue Alemania, que se preguntó dónde estaba el tema de los impuestos confiscatorios, que fue en Alemania. Y el Tribunal Constitucional alemán respondió que sí pasaba del 50%. Ostras, pues ¿dónde estamos nosotros? Porque claro, o entra alguien así, o esos tíos van a ir tirando. Es decir, el día que vayamos en taparrabos, bueno, taparrabos no sé, será mejor una hoja de una higuera, porque el taparrabos lleva IVA. Pero os dais cuenta, o sea, el gobierno interviene donde no tiene que intervenir y no interviene donde tiene que intervenir. Claro. Es que es constantemente así. Por ejemplo, con el tema del IVA o de la inflación. Principio de subsidiariedad. Bueno, eso no existe, pero no saben ni lo que es. Pero si yo les haría jurar al nacer. Por aclarar tu duda del frenado. Sí. Bueno, es que hay principios farmacéuticos que ya no se prescriben. Y aquellos que salen de la prescripción y opta al laboratorio por salir de prescripción, va a precio libre. Y entonces lo puedes encontrar, que cada año sube el precio, pasa con productos muy conocidos, aquellos que salen también en la televisión, pero todos los productos farmacéuticos que se prescriben y en receta oficial de la Seguridad Social, esos son precios controlados. Sí, además pasa una cosa que he observado. Cuando vas a la farmacia y pides un medicamento y te dicen que ya no está en la Seguridad Social, lo que tienes que hacer es ir a trabajar un rato fuera para pagarlo, porque la subida es espectacular. O sea, hay cosas que compras que en la Seguridad Social que dicen cuesta €1,50, €2, y a ti te cuesta pues el 30 o el 10, depende de su situación personal, y cuando vas al típico polvito para el estómago que está fuera, 15, 20... Pues esos son los productos de venta libre. Eso será una caradura de alguien, no sé de qué. De venta libre, que no necesita receta médica y además no se prescribe, no tiene prescripción facultativa, y por lo tanto eso... Te clavan como... No quiero decir que el frenador ha dejado de tener utilidad farmacológica reconocida para la medicina. Fue una televisión que puso exactamente el frenador, no otro, no la culdina, no, frenador. Venga, vamos a intentar descensarnos. No sé si a vosotros os gusta o no esta implicación de los políticos en las redes sociales. Veíamos hace poco, el mismo viernes, a Pedro Sánchez haciéndonos ese tour por la Moncloa. También se está aficionando a dar recomendaciones tanto de su música como de los libros que lee, pero no es el único político y tampoco es la única red social, es TikTok. Cuéntanos, Alba Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos gustan a nosotros unas redes sociales bien preparadas? Y es que si la política se juega en redes sociales es porque este país, si se midiera en likes, estaría gobernado prácticamente por los Reels. Los políticos han vuelto muy activos en redes sociales este año, teniendo un claro objetivo: no pasar desapercibidos. El presidente del Gobierno nos abre las puertas de su humilde morada como si se tratase de una especie de gira institucional versión Moncloa Tour. Aunque Pedro, además de presidente, también ha querido mostrar su faceta de coach, creando un consultorio, porque ser presidente del Gobierno parece que se le queda corto. Otro ejemplo de influencer ha sido Pilar Alegría, ahora exministra de Educación, marcándose unos pasos en campaña, porque Aragón tiene que adelantar elecciones, pero oye, que el ritmo no pare. Y Yolanda Díaz, con más de 180.000 seguidores, se sienta frente a la cámara y lo mismo lanza un discurso institucional que una recomendación de su librería de barrio. Formatos cercanos, lenguaje informal y mucha presencia digital, con una política cada vez más pensada para verse a sí mismos, muy del siglo XXI. Ahora bien, mientras en redes se vive a base de filtros y de creatividad, en el Congreso la situación es algo diferente. Los presupuestos de 2026 se quedan un año más en el limbo. La senda de la estabilidad para 2026-2028 sigue bloqueada y, por tanto, el plan fiscal del Gobierno tampoco tiene luz verde. Los casos de corrupción barren al Ejecutivo, pero el ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo tiene claro. Prioridad, así un cambio de gafas lo haría más popular, casi tanto como sería o es de popular Óscar Puente, que a pesar de tener que viajar en turista a una reunión dirección Gran Canaria, prefiere la fama digital antes que arreglar el desastre ferroviario que nos ha acompañado durante todo el 2025. Porque sí, este año termina con políticos expertos en espectáculos y ciudadanos expertos en esperar.
Mucho ruido y muchas cámaras, pero pocos resultados que podamos recordar. Así que si el año que viene viniese con un poquito de política que mezclara acción y menos viralidad, nosotros podríamos esperar y estar viendo más shows o, como viene a ser normal, seguir aplaudiendo esas cuestiones que siguen sin resolverse. Muchas gracias, Alba. Ignacio Vasco, ¿te gusta o no te gusta esta presencia de los políticos en redes sociales? A mí lo de las redes me parece divertidísimo. Me parece divertidísimo. Cualquier cosa menos trabajar y hacer lo que tienen que hacer. O sea, es un punto entretenido, pero esto va por picos. Es decir, ahora tenemos un ratito de elecciones y entonces vamos a tener más picos de redes, intentando humanizar a los personajes, intentando que se acerquen más a un público que es el que maneja más las redes, es el único que entiende, ¿no? Estas nuevas redes de vídeo, de dopamina total y de formatos cortos y directos, pero que en el trasfondo no tienen absolutamente nada. La verdad que es bastante ridículo ver a la exministra, mira, justo hasta ahora ahí, dándolo todo. Pues es bastante ridículo, pero bueno, oye, a lo mejor de esta manera consigue algún voto en caladeros donde otras veces no estaba y hay gente que lo pueda ver, ¿no? ¿No estuvo Pedro Sánchez en el blog este de una pareja, la pija y la... no recuerdo cómo se llaman exactamente, que estuvo en la última campaña, que le dio un espaldarazo bastante grande, pegó un subidón, no sé, es lo que lee la gente. Lo que ve. Me parece que hacer el ridículo con sueldo público para llegar a la gente joven, si eres joven puede ser que llegues, pero como no seas joven haces eso, el ridículo. Y lo sabrán. Puede servir, por ejemplo, la librería creo que es la que tenemos justo aquí delante. La librería que sale Yolanda, pues igual a la librería que es de barrio, es una buena librería, que es vecina, ¿no? Que tiene muchos libros infantiles, pues igual le va bien que haya entrado Yolanda, que suele pasearse muy por esta zona, pues igual le va bien a la librería y vende, porque en una librería ahora mismo es casi diríamos, más sacrificado que ser autónomo, ¿eh? Si probablemente además seas autónomo con librería, y entonces ya debe ser masoquismo puro, vamos, porque aquí no lee... El político más cercano que tenemos, Ignacio. No, yo creo que las redes sociales son un canal de comunicación política muy importante hoy. Es un elemento esencial de la vida política. Bien hecho y en serio. Claro. No, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, estos intentan proyectar pues humanidad, empatía, como si fueran personas amables. Claro, es que estas personas han llegado al Palacio de Moncloa prácticamente vendiendo España. 7 votos también para darle todo a los separatistas, es decir, dar el gobierno a los enemigos de España, ceder ante Bildu, es decir, los filoterroristas, las políticas nefastas en materia de vivienda, en materia de inmigración, en materia de energía, en materia, antes hablamos también de economía, y se creen que por 3 o 4 vídeos, bailando, haciendo un poco así y tal, de verdad los españoles van a caer en su trampa, de verdad, cuando llevan haciendo tropelías desde hace 8 años al menos, me refiero desde el gobierno de la nación. En fin, me parece ridículo por un lado y también tomar a los españoles por tontos, que es lo que intentan hacer una y otra vez. Yo creo que lo de la amnistía a la gente joven le afecta poco, pero no, mucho no. La dignidad nacional, no. Ideológicamente, otra cosa es que te da o no te da de comer. Pero arrastrar la dignidad nacional, como hizo el Partido Socialista con los separatistas... Yo no hablo de la gravedad del tema, hablo de la afectación... pero la gente también tiene su orgullo nacional. Pero el salto que han pegado con el tema de la vivienda, eso es bestial. O sea, lo del tema de la vivienda, es decir, que la frase esta famosa de que yo viviré peor que mis padres, sin ninguna duda, y no por mi culpa... Porque mis padres puede ser que no tuvieran ni carrera universitaria, ¿eh? Y esos pueden tener un máster y una estancia en Londres durante 4 meses, da igual. O sea, eso les está... Entonces tú no vayas con chorradas así porque no te piden... O sea, para ver teatro, ven teatro que les gusta. Se está construyendo vivienda, se está liberalizando suelo, nada. Se están bajando los impuestos. ¿Hay realmente un plan de vivienda en algo por parte del Partido Socialista? Simplemente la propaganda. Es decir, no, vamos a crear el 5.º estado del bienestar. Y de vez en cuando alguna noticia para intentar... qué bien, estáis haciendo algo. Sí, planes, proyectos... No sé, vivienda 70 y no sé qué, o vivienda 80 y pico, una cosa, y dices el número que tiene que ver
con algo, porque yo creo que es el artículo de la Constitución, 26. ¿no? ¿Era 43 puede ser? No, en la Constitución el 47, el de todos los españoles es el 47. Pues es vivienda 47. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada a los poderes públicos. Pues esto es a Moncloa, que cabe mucha gente, ¿no? ¿Cómo se llama el...? Antonio, ¿qué te parece todo este desaguisado con las redes sociales, los políticos? Pues yo estas cosas, yo creo que son contraproducentes, pero bueno, no lo sé. Pero el señor Trump arregla la Casa Blanca, el señor Pedro Sánchez nos enseña la Moncloa, lo que quiere enseñarnos la Moncloa, porque lo que no nos enseña es el colchón que cambió nada más llegar, porque nos podía haber enseñado qué le pasaba al colchón, aquel que... Era mentira además, ¿eh? Es mentira. ¿Que cambió el colchón? Sí. Ah, bueno. Porque de suyo, y además salió publicado, cuando hay cambio de presidente de gobierno, los colchones se cambian siempre. O sea, ya mintió en la primera línea de su libro. No hace falta que venga alguien y diga que lo quieren cambiar. Qué poco me extraña, la verdad. Lógicamente. Porque los colchones es una cosa que es bastante íntima. Bueno. O sea, se cambia de suyo. Bueno, pues me alegro mucho haber sacado el tema porque me he limpiado de... Duda resuelta para Antonio. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria. Enseguida seguimos aquí en Dando Caña con más actualidad y abrimos esa página internacional con la reunión de Donald Trump y Netanyahu. La diabetes es un problema de salud creciente en España, donde más de 1,5 millones de personas la tienen sin ser diagnosticada. Y el futuro es preocupante. Se espera que los casos aumenten un 20% para 2030 y un 45% para 2045, principalmente por los cambios en la dieta y el estilo de vida. La prevención es la clave y realizar controles médicos es esencial. No diagnosticar ni tratar la diabetes a tiempo puede llevar a complicaciones de salud graves e irreversibles. Ahora, la medición puede ser más sencilla y menos invasiva. Los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida ofrece una solución para tomar estas mediciones sin dolor y sin necesidad de agujas. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Natalia, por invitarme. Llevar a cabo estos controles resulta algo vital, de importancia máxima. Pues es muy importante. Además, fíjate, lo que más o menos el médico te dice, el protocolo que te da, es, por ejemplo, un diabético tipo 2, que se pone insulina una vez al día, ¿no? Solamente es por la noche, lo que se llama la insulina basal, ¿no? Pues debería de tomarse la glucosa entre 1 y 3 veces al día, más tirando a 3 que 1. Si eres un diabético que te pinchas 2 veces al día, hasta 5 veces, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que pincharte 2, 3, hasta 5 veces en los dedos, ¿qué ocurre? Pues seamos sinceros, no lo hace nadie. No lo hace nadie, a excepción a lo mejor de un diabético tipo 1, que tiene que estar continuamente corrigiendo, pero ellos ya tienen su propio sensor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tanto si es diabético como no. Tener la glucosa controlada, porque ya sabemos que hay 1.700.000 personas que son diabéticas y a veces se dan cuenta cuando se hacen, pues yo que sé, una revisión en el oftalmólogo, ¿no? Y de repente encuentran que tiene una retinopatía y dice, bueno, pues si yo no, y dice, ¿el azúcar qué tal? No, siempre bien. Bueno, pues siempre bien ya no estaba bien, ¿no? O a lo mejor que tienes, no sé, la creatinina alta, o tienes la urea, es un problema de riñón. Bueno, pues todas estas cosas se pueden evitar si sabemos, a lo mejor, oye, te mides si estás bien, perfecto, pero si no hay que medirse. ¿Qué ocurre? Como no lo vamos a hacer porque nos tenemos que pinchar muchas veces, es doloroso y además es engorroso, no se puede hacer en cualquier sitio, pues bueno, vamos a tener este glucómetro, que tan solo haces esto, le das a un botoncito, ¡pin! 3 segundos. Miro en mi teléfono, que hay una aplicación muy sencilla, digo 120, bueno, pues estoy bien. 240, el otro día con mi suegra, 256. Dice, no, si yo tengo la glucosa bien. Y me dijeron mis hijas, se ha tomado un plato de pasta y no sé cuánto postres de chocolate. Pues 256, evidentemente no está bien, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces vamos a tenerlo cerquita, vamos a tenerlo en casa, que no cuesta nada, que realmente medirte la glucosa es algo como la tensión o como si tenemos fiebre el termómetro. Pero vamos a ser conscientes de que una glucosa mal controlada da muchísimos problemas y muy graves e irreversibles. Sin embargo, teniéndola controlada no hay ningún problema. Adolfo, para los más rezagados, con la carta de los Reyes Magos es un muy buen regalo. ¿Dónde hay que escribir o dónde hay que llamar para encargarlo? Pues los Reyes están deseando que se llegue esa carta, porque además podemos. Imagínate que se lo regalo a mi madre, que no se mide mucho, que no se pincha. Yo desde mi móvil, desde otro lugar, puedo saber cómo está. Le digo, mamá, ponte el glucómetro.
se lo pone y sé cómo está, para que el vecino diga, no, me lo puse, no lo sé, no vi bien la cifra. Bueno, así que una cartita que va a ir genial, los Reyes Magos están deseándolo, porque lo que mejor es que podamos tener más salud y controlar esa salud, a un teléfono que tenéis ahí en pantalla, ese 900-730-101. Marcad ya, para que sepamos que sois vosotros, para que esa carta llegue, porque ya sabéis que en estas fechas todo se complica un poco. Así que 900-730-101. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Y feliz año, que ya nos feliz vemos. año a todos vosotros y a los espectadores. El próximo año nos vemos. Eso es. Hablamos ahora de inversión extranjera porque ha caído un 28% y marca un 2025 su peor dato, ojo, en los últimos 4 años. La inversión extranjera en España se desploma y lanza una señal de alarma sobre la confianza internacional en nuestra economía. Según datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio, la llegada de capital extranjero ha caído con fuerza en lo que va de año. La inversión extranjera directa en España se ha desplomado un 28% en los primeros 9 meses de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior. En total han entrado 18.896 millones de euros, la cifra más baja desde 2021. El descenso ha sido especialmente acusado durante la primera mitad del año, cuando la inversión llegó a caer hasta un 60% interanual, reflejando una creciente desconfianza de los inversores internacionales. Aunque en el tercer trimestre se registraron algunas operaciones puntuales que suavizaron el dato acumulado, los expertos coinciden en que se trata de movimientos excepcionales que no cambian la tendencia de fondo. España está perdiendo atractivo como destino de inversión. Desde el sector empresarial apuntan a varios factores clave detrás de este retroceso: inseguridad jurídica, aumento de la presión fiscal, exceso de regulación y burocracia y un intervencionismo político creciente que ha generado incertidumbre en operaciones estratégicas. Mientras otros países europeos compiten por atraer capital con estabilidad y certidumbre, España se enfrenta a un contexto económico cada vez menos favorable para la inversión productiva. Una caída de la inversión extranjera que no solo afecta a los mercados, sino también al empleo, al crecimiento y a la competitividad del país. Un nuevo aviso para una economía que, bajo el actual gobierno, empieza a pagar el precio de la falta de confianza internacional. Pues un 28% menos ha caído esa inversión de extranjeros, y nos lo va a intentar aclarar un poquito, Ignacio, a qué podría deberse, por qué esta situación está atravesando España. Es que esto está clarísimo. O sea, un país que no da seguridad jurídica a los inversores extranjeros que tienen que traer dinero aquí, y además hay inestabilidad política, pues el dinero es lo más tímido que existe, lo más vergonzoso. Yo andaría aún más en esto, en el tema del mix, es de quién está invirtiendo en España. Es decir, Estados Unidos sigue siendo nuestro primer inversor, Alemania, Francia, Italia, los países de nuestro entorno siguen siendo nuestros primeros inversores, y toda nuestra política exterior se está volcando con China, que es de los que está huyendo más y de los que no está llegando a invertir mucho en España. Entonces, al final, lo que está ocurriendo es que también estamos contando por inversión el dinero que está llegando a las empresas extranjeras que tienen sede en España y que sus matrices siguen metiendo dinero en España. Pero la realidad es que nuevos negocios, nuevas aperturas, nuevos movimientos no se están produciendo. Entonces, esto no está haciendo otra cosa que caer. De hecho, Madrid creo que ya está por encima o cercana al 70% de la inversión global de todo lo que se está produciendo en España. Está muy cerca ya. ¿Por qué? Pues porque ha caído tanto en otros territorios. Hay territorios donde ya directamente no se invierte, donde en Cataluña no está llegando dinero extranjero. Entonces, estamos en una situación que esto es un termómetro real de la economía. Esto es el cohete. Esto es lo que nos muestra por qué España no va bien, porque España no está funcionando, porque si estuviera funcionando la inversión extranjera se dispara, porque merece la pena invertir dinero en España porque va a sacar un rédito, y lo que está pasando es que los capitales no están viniendo a España. Por aquí, Francas, ¿cómo es esta situación? A ver, yo supongo que eso sí sería de los coeficientes de macroeconomía interesantes para analizar. Lo que me choca, yo pensé que todo el esfuerzo de Zapatero, Sánchez y compañía con China tendría una devolución en cuanto a inversiones chinas en España. Pues, pero si dices que además no funcionan bien, entonces ya es que estamos cornudos y apaleados, ¿no?, para acabar de arreglar. Pues mira, en cifras que son de el último dato oficial,
Francia y Alemania invierten 10 veces más que China, Países Bajos 4 veces más e Italia 3. Incluso Países Bajos. Sí. Mira que son bajos, ¿eh? Sí. Pues nada, si no invierten. Una cosa que me ha chocado que no digas, igual lo has dicho por pura humildad, ¿no? Que es el tema impositivo. Es decir, no solamente en España los impuestos son muy altos, sino que parece ser, según algún que otro bufete del exterior que está trabajando en España, no son direccionales, vamos, o sea que a según quién le van y a según quién no le van tanto. No sé qué palabra se podría usar eso, pero que no son aleatorios. Yo he dicho inseguridad jurídica. Jurídica, sí, pero eso se entiende más bien legal, de las leyes. Pero en este caso es una aplicación de una oficina muy determinada, que se llama Hacienda, ¿no? Que parece que en España también va como va. Y no es que sea solamente confiscatorio, sino dirigido. Ahí hay un dato bastante curioso que tiene que ver con las devoluciones que se han producido por el impuesto de renta a no residentes, que este año eran alrededor de 1 millón en el mes de abril y hemos superado los 200 millones a estas alturas del año. Es decir, que hay un movimiento bastante importante de dinero, de devoluciones por cobros indebidos o por sentencias judiciales que ha perdido la agencia tributaria, que le están devolviendo dinero. Pero yo creo que la inversión extranjera, esto es another brick in the wall. O sea, es otro puntito más que ayuda a que como sé que estás trabajando en eso, digo, igual por humildad no quiere sacarlo, ya se lo saco yo para que pueda fardar de que está trabajando con eso. Sí. Pues claro, o sea, si una entidad pasa de tener que devolver 1 millón a 200 millones, es que ha hecho barrabasadas muy superiores a las que hacía antes. Es decir, que va peor y que ahora se ha asustado por algo, porque está haciendo barrabasadas, porque si no, si tú lo haces bien no tienes que devolver. En lo que va de año vamos en 6.800 millones ya de devoluciones por cobros indebidos. Eso no dice nada a favor de la agencia tributaria. Ignacio. O sea, yo creo que lo que estáis apuntando es muy cierto. Es decir, la inversión extranjera se está desplomando porque inseguridad jurídica, incertidumbre regulatoria. Vivimos en una galaxia jurídica, además, en España, donde hay constantemente normas y, aparte, con las comunidades autónomas también sus propias normas. Es decir, la galaxia jurídica es absolutamente tremenda. Las trabas burocráticas y los impuestos. Yo creo que esos son los principales elementos que hacen que haya caído tanto la inversión extranjera. Pero cuidado, la inversión extranjera también hay que localizarla. No vale, por ejemplo, inversión extranjera para comprar vivienda en barrios enteros, quitando la vivienda, por ejemplo, a los españoles, o para comprar hectáreas y hectáreas de campo español y luego producir lo que a ellos les dé la gana en detrimento, a lo mejor, del interés nacional con la soberanía alimentaria. Es decir, que la inversión extranjera es necesaria en España, sí, pero también hay que teledirigirla. Es decir, hay que decir exactamente en qué sectores productivos queremos esa inversión extranjera. ¿Qué es lo que pasa en España? Que cae la inversión extranjera, pero también la propia industria nacional va cayendo, y otra cosa, que los propios empresarios españoles deslocalizan las empresas en España por esos mismos temas que hemos dicho ahora mismo, es decir, por la inseguridad jurídica, la incertidumbre regulatoria, la galaxia jurídica, las trabas y el asunto impositivo y tributario, y salen de España, y salen de nuestras fronteras, invierten en otras naciones. ¿Y eso qué consecuencias reales prácticas tiene no solamente para la macroeconomía, sino para la microeconomía, la economía nacional y familiar? ¿Cuál es? Menos empleo, menos trabajo, menos riqueza nacional. Y eso yo creo que es para mí lo más importante. Es decir, inversión extranjera, sí, pero hay que teledirigir. ¿En qué sectores? Porque también son monstruos que a veces pueden llegar a España y dicen, voy a comprar todo esto, y por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Pero también para que los propios empresarios españoles estén saliendo de España y prefieran invertir, por ejemplo, en países muy cercanos, como por ejemplo Marruecos. Sí. Por ejemplo, Marruecos. Y después nos quejamos del tomate marroquí y me gustaría saber quién es el dueño del campo o de la empresa. Porque estamos asfixiando a los empresarios españoles. Que nos manda tomate marroquí. O sea que, de la misma manera que tú dices que es muy importante saber dónde se dirigen las inversiones, claro, yo creo que si viene un empresario a montar saunas gays, mejor que no venga. Sí, yo creo que... porque ya está ocupado eso, por gente muy importante. El primer problema, por encima de la inseguridad, es el intervencionismo del Estado. Y ahí yo creo que no todos tienen el mismo entendimiento, todos los políticos. Pero el intervencionismo del Estado asusta al inversor.
yo domino, vamos, creo que conozco bien el sector español farmacéutico y sanitario en general, y la inversión extranjera en España ha disminuido muchísimo en el sector farmacéutico porque ha disminuido en Europa en general. Y ahí China tiene su participación y mucho más la India. Yo creo que el sector farmacéutico, que es uno de los sectores punta de las inversiones itinerantes, pues evidentemente es uno de los que ha caído seriamente. En el sanitario el dinero viaja mal, es decir, los industriales que generan industrias de prestación de servicios, eso en el mundo viaja muy mal y no hay grandes empresas que se trasladen a invertir. Sin embargo, en la producción de equipamiento sanitario somos un país extrañísimo, porque tenemos un comprador prácticamente mayoritario, que es el Estado, que es el que utiliza, a través de la sanidad pública, utiliza más que el resto de equipamiento sanitario, escáner, TAC, toda la industria de resonancias. Bueno, pues España es un país absolutamente desértico en este tipo de inversiones. Y claro, sí que viene, y has preguntado cuando los Países Bajos, sí que viene Philips. Bueno, claro, Philips. Y se mete en Philips, Siemens. Salió una empresa americana que dominaba bastante el sector, General Electric, pero realmente estamos en manos internacionales. Y estamos en la pequeña industria que acaba de enseñarnos Albistur, en el cual pequeños componentes, aparatos de tensión, cosas de esas, en las que se hace a nivel casero. Y quiero recordar lo que nos pasó en la pandemia, cuando nos quedamos sin respiradores. Un país europeo que no produce respiradores. Pues esto es que, y teniendo un comprador prácticamente único en manos... Y seguro. Bueno, pues ¿por qué? Porque encima, como habéis dicho muy bien, los contratos públicos son poco digamos, claros a veces para decir cómo se compra y cómo se suministra. Pues ahora sí, vamos. Un pequeño apunte. O sea, yo creo que más allá de que consideremos los españoles que las inversiones que vienen sean mejores o peores o que se adapten mejor, lo que tenemos que generar es un caldo de cultivo y una capacidad para que el dinero pueda venir a España. Y yo creo que creo que es una de las bases para que la economía española crezca. Otra cosa es que si somos los últimos en legislar, si somos los últimos en colocarnos y si nos vendemos al mejor postor, esas inversiones no vengan bien. Pero si yo estoy generando un caldo de cultivo lo suficientemente potente para que venga una inversión en I+D y genere un polo de desarrollo, la inversión en I+D va a venir. Va a venir para hacer un tema de IA, va a venir para hacer un tema de desarrollo tecnológico de lo que sea. Pero tengo que hacer esos caminos, intentar que eso se produzca. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, lo que está ocurriendo en España es que como hay una dejadez absoluta y tenemos un desgobierno, puede venir el dinero a hacer cosas que no son las que nosotros esperamos que hagan. Pero es que más, por otro lado, están asfixiando y destrozando a las pequeñas y medianas empresas. Sí, y por otro lado pueden venir gigantes precisamente a acaparar ese sector. Entonces lo que hay que hacer es estimular y favorecer a la industria nacional, es decir, a las empresas españolas y también, por supuesto, a las pequeñas y medianas. Quizás haya que privilegiarlas más, haya que estar más pendientes precisamente de ellas, porque si no te vienen gigantes de otros países que además compiten no en igualdad de condiciones,
no en igualdad de condiciones, y al final se hacen con un sector entero en detrimento de la industria nacional. Y eso es lo que hay que evitar. Y por tanto, hay que saber, oye, si los pequeños y medianos agricultores y ganaderos están cerrando sus explotaciones agroalimentarias y luego vienen grandes empresas multinacionales directamente a comprar esos terrenos y explotar, hombre, será mejor por lo menos que estén explotadas, pero tenemos que proteger a la pequeña y mediana empresa nacional. Diagnosticar. Soy de un pueblo muy olivarero, y la industria nacional se ha olvidado del campo. Bueno, del campo de todos los sectores, pero, Antonio, de todos los sectores. Y luego nos quejamos, pero las cooperativas olivareras, las cooperativas no son instrumentos ágiles para entrar en los mercados, no son instrumentos ágiles. Y entonces esos instrumentos, pues por ejemplo el olivar se ha metido un capitalazo para comprar olivares y para comprar aceite. Y claro, pero capital extranjero. ¿Por qué? Porque no sabemos generar eso, porque claro, no tenemos los instrumentos. Y luego se quejan, o sea, los de mi pueblo se quejan todos los días, pero se quejan desde siempre. Y claro, no, es que vienen los extranjeros. No, claro, pero si no hay que tener tanto dinero para invertir en el agro. Lo que pasa es que las herramientas no son fáciles de utilizar. El campo en España entró durante la época franquista en estimular la cooperativa, y la cooperativa no es una herramienta económica para luchar el mercado. Quiero abrir página internacional, porque si ayer les hablábamos de esa reunión que había tenido Zelensky con Donald Trump, en las últimas horas Donald Trump se ha reunido con Benjamin Netanyahu para intentar poner en marcha esa segunda fase de paz en Gaza. Expertos aseguran que sí que ha habido muy buenas palabras, que Donald Trump llevaba 5 puntos importantes, pero sin embargo habría habido debilidad en 3 de esos puntos, por lo que de momento no podemos decir que cuente con la luz verde ese segundo plan de paz, esa segunda fase de paz en Gaza. Rápidamente, un titular. ¿Creéis que será posible alcanzar esa segunda fase de paz en Gaza? ¿Cómo lo veis? Pues que jamás se tiene que desarmar. Es un grupo terrorista, tiene que dejar absolutamente las armas, porque además en esta fase de la tregua no es que estén reconstruyendo los hospitales o reconstruyendo escuelas, es que precisamente están con los túneles, con las armas, intentar armándose más. Esto es lo que está sucediendo. Estamos acostumbrados a que jamás lo que hace es utilizar a la población civil, y en particular también a los niños, para sacarlos como si fueran escudos de Palestina. Hombre, yo creo que es una vergüenza. Entonces todo tiene que pasar por el desarme total y completo de un grupo terrorista como es Hamás. Yo lo que no entiendo, a ver, que se acabará arreglando, yo tengo mis dudas de que entreguen las armas, pero lo que no entiendo, si la gran baza coactiva que tenía Hamás eran los rehenes y esos los han tenido que devolver, entonces ahora no tienen ninguna. Es decir, Israel no tiene que tener, ni Israel ni Estados Unidos, ningún tipo de freno a apretar las clavijas a Hamás porque le vayan a matar los rehenes. Entonces, ahí no acabo de entender por qué está parado eso. Ignacio. Sí, yo estoy con Francasa. Al final hay un punto aquí donde la geopolítica se ha colocado de lado, ¿no? Se consiguió, Trump consiguió una serie de avances después de todo este tiempo de guerra que han tenido, y ahora de pronto se ha parado el asunto y no entiendo muy bien, al no tener medidas coercitivas desde el otro lado, es decir, ¿por qué jamás ahora mismo no se trabaja ya en su disolución directa? Y Antonio, brevemente. Pues yo creo que ha pasado de un día para otro en Florida de recibir a Zelensky y pasar a recibir a esto. Esto es escenario puro. Y lo siento muchísimo, pero es escenario puro. ¿Usted se toma en serio el ser pacificador o se toma en serio porque nos está usted tomando el pelo?
O sea, esto es la sensación que yo tengo de este señor que manda a los Estados Unidos. Veremos a ver Lo siento mucho. cómo acaban todas estas negociaciones. Así hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en un día tan especial, pero ya saben que mañana tenemos programa especial, el último programa del año, un último programa de Dando Caña de este 2025. Vosotros dos os veo mañana, estáis citados, vosotros dos no, pero os veo el próximo año. Que tengáis muy buena salida y entrada de año y disfruta del cumpleaños. Muchas gracias, ¿verdad? Y a ustedes no nos pueden fallar mañana en ese programa tan especial a partir, como siempre, de las 12 del mediodía, aquí en Dando Caña. Hasta mañana.